¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. 15 de diciembre, fecha que estaba calendarizada para esta segunda vuelta. Hay resultado, hay presidenta electa. Michelle Bachelet se reelige para otro periodo no consecutivo, porque nuestra Constitución no lo permite. Michelle Bachelet, que era expresidenta, ahora es presidenta electa de la República. 62% de los votos válidamente emitidos los consiguió la candidata de la nueva mayoría, el 37 y algo, 38% redondeando, Evelyn Matei. Una de las noticias del día, la alta abstención. Aproximadamente 1 millón de votos menos respecto de la primera vuelta fue lo que sucedió hoy día. 5,7 millones de chilenos acudieron a las urnas. Fernando Villegas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Ah? ¿Cómo estás? Con un ánimo republicano. Un ánimo republicano, está muy bien eso. Fernando Paulsen, ¿Qué tal? ¿un ánimo de qué tipo? Republicano también. Muy bien. Y nuestro invitado de inmediato, Álvaro Elizalde, vocero de la candidatura de Michelle Bachelet, con un ánimo, me imagino, festivo. De celebración republicana. Está muy bien, está muy bien. Bueno, partamos por eso. ¿Cuál es el ánimo hoy día? ¿Qué es lo que viene mañana proyectando? Y si fue el triunfo que esperaban. Sobre 60 era bueno, de ahí para abajo podrían dar algún tipo de explicaciones, pero 62 holgados. Sí, yo creo que en general es un muy buen resultado de una campaña que se extendió durante 9 meses. Son 3 elecciones en las que participó este año Michelle Bachelet. En todas obtuvo un enorme respaldo. Y yo creo que es la ratificación del apoyo de la ciudadanía a lo que representa su visión de futuro y particularmente su programa de gobierno. Ella se ha comprometido con Chile a impulsar una agenda de transformaciones para, como lo ha señalado, enfrentar con decisión la desigualdad, garantizar que los frutos del progreso lleguen a todos, y eso ha sido ratificado en 3 oportunidades en las urnas en forma categórica en lo que va del año. Fernando Villegas. ¿Cómo está? Buenas noches. No quiero aguar ninguna cosa ni nada, pero tú acabas de decir, tú, has hablado del apoyo ciudadano. Por supuesto tiene apoyo ciudadano, pero el apoyo ciudadano no es igual al apoyo electoral. Los ciudadanos son todos los chilenos mayores de 18 años hasta que se mueren, y los electores son aquellos que hacen uso del derecho a votar cuando corresponde. Y a mí me preocupa personalmente como republicano, precisamente, y más allá de que ganó esto o el de más allá, el 60% de personas que decidieron no hacerlo, lo cual significa que el 40% lo decidió hacerlo. Si al 40% le calculamos el 60%, la regla de 3 simple nos dice que en ese caso obtuvo un apoyo del 24% electoral, Michelle Bachelet, y menos, por supuesto, Evelyn Matei. Entonces, lo que te quiero preguntar es, si en algún momento ustedes han considerado o van a considerar, o te parece a ti en lo personal, que esta cifra, aunque son evidentemente un triunfo electoral macizo, si equivalen a este apoyo ciudadano que se ha estado proyectando durante toda la campaña, esta sensación como que el país abrumadoramente estaba detrás de una agenda de cambio, el país entero movilizándose, se generó una imagen, en parte mediática, en parte política, muy avivada a la cueca. En algún momento Osvaldo Andrade habló de hagámosla cortita, ganémosla en una primera vuelta, cosa que no pasó. Entonces, hay una distancia entre ser ciudadano y ser elector. Yo sé que eso no quita ni nada del triunfo de Michelle Bachelet, no pretendo hacerlo. Pero debe tener, y yo creo que tiene algún significado político, sobre todo cuando de aquí estamos hablando de un gobierno que no pretende simplemente una continuidad, digamos, como fue el segundo o tercer gobierno de la Concertación respecto a los anteriores, sino que viene con una agenda bastante robusta de cambios y transformaciones que yo mismo ya N veces calificado de revolucionaria, en el sentido de que van a las instituciones madres de la nación. ¿Tu opinión? A ver, un par de reflexiones al respecto. Yo creo que fue un triunfo categórico, una gran diferencia con la candidata del oficialismo, más del 60% de los votos, y lo que lo que se ha visto ratificado en las 3 elecciones en las cuales ha participado en el transcurso del año Michelle Bachelet. En segundo lugar, obviamente, y en eso comparto lo que tú planteas, no puede ser puesto en duda el resultado, porque en democracia gana quien obtiene un voto más. En este caso, por eso digo que comparto tu reflexión. En democracia gana quien obtiene un voto más. Michelle Bachelet obtuvo una gran diferencia. Y eso da cuenta de un enorme respaldo respecto de los ciudadanos que se pronunciaron. Lo tercero, respecto al tema de la abstención, el sistema del voto voluntario es de reciente data en nuestro país. Esta es la tercera vez que se aplica. La primera fue la elección municipal, en la primera vuelta, y ahora en la segunda vuelta. Yo creo que hay que evaluar cuáles son los mejores mecanismos para efectivamente incentivar la participación electoral.
porque no es extraño que, por ejemplo, las tasas de participación de los sectores más pobres es inferior de los sectores más altos de la sociedad, y eso tiene que ver con cuestiones tan simples como que, por ejemplo, en otros países donde hay voto voluntario, el transporte es gratuito el día de la votación. Para una persona que gana el sueldo mínimo, el salario mínimo, y que tiene y hay varios mayores de 18 años que viven de su salario, obviamente, el impacto que tiene la locomoción es alto y es un desincentivo. O las 2 horas de las que disponen los trabajadores para ir a votar, que en los hechos es insuficiente. Entonces, aquí se requiere, ya en una mirada más de largo plazo, establecer mecanismos para el incentivo y para facilitar la votación. Y lo último, yo creo que la abstención nunca se puede ser interpretada como un todo homogéneo. Es decir, en uno u otro sentido. A eso iba a ir y la segunda pregunta. Y lo que indican en general los estudios en otros países es que los que se abstienen en general, en caso de que voten, se reparten más o menos de la misma forma de aquellos que votan. Salvo que el resultado sea muy estrecho, pero en este caso el resultado fue significativamente amplio. Y además, cuando la elección se ve como poco competitiva, y eso es un dato de la causa, eso obviamente que genera un desincentivo. La elección que en Chile ha tenido mayor participación ha sido la segunda vuelta a Lago-Lavín, porque era un resultado incierto. En Francia, sin ir más lejos, en la elección presidencial tuvo una tasa de participación un mes después. En la elección de Parlamento hubo un 20% menos de participación. El mismo país. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿es irrelevante el Parlamento para los franceses? En absoluto, porque todos sabemos que el régimen francés, que es semipresidencial, el presidente está solo a cargo de las relaciones exteriores y la defensa. Y todo lo demás depende del jefe de gobierno que se elige a través de la elección del Parlamento. Y sin embargo, un 20% menos de franceses votó entre una elección y otra con un mes de diferencia. Entonces, hay distintos factores que inciden en la participación, y yo creo que el hecho que esta no se haya visto por muchos electores y ciudadanos como una elección competitiva, eso sin duda que genera un desincentivo. Perdona, sí, por favor. Mira, está bien. Yo no creo particularmente que el tema de la movilización sea muy importante. La gente, por pobre o trabajadora que sea, tiene que usar toda la semana, todo el mes, toda la vida locomoción, y si han llegado al extremo de ser tan poco interesados por la elección que por ahorrarse ese día no van, entonces el tema en realidad es el desinterés más que el costo de la micro. Pero yo te quiero plantear si no sería necesario un análisis más específico y más a fondo de esta materia, porque hay otros que señalan que en todas partes hay mucha abstención. Tú has puesto ejemplos de otros países o de otras épocas de nuestro país. Y a mí me parece que en este momento Chile vive una situación muy particular, específica y sui generis, que uno no la puede comparar ni con lo que era Chile hace 10 años, ni cómo eran las elecciones hace 15, ni cómo operan las cosas en Francia. Yo creo que en esta abstención, por ejemplo, y eso es un asunto que preocupa, creo a políticos de tu sector, sobre también, hay mucha gente que con ese voto hizo un voto de rechazo. Yo conozco, y todos conocemos mucha gente joven, que no son simplemente personas que no quisieron ir a votar por no tener plata para el micro o porque les dio flojera, sino que están haciendo una postura con eso. Algunos fueron y rayaron con cualquier cosa el voto. Y ahí yo veo un potencial complicado, de la cual me imagino que Michelle Bachelet y el gobierno, la nueva mayoría, va a tener que hacerse cargo en algún momento. No creo que esa abstención sea, digamos, una cosa que sea tan fácil de tramitar y meter en un cajón. Creo que hay potenciales tremendos ahí. Sí, a ver, sobre el tema del costo de la micro, puede parecer un tema secundario, pero el Chile que vivimos, y es expresión sobre las desigualdades, no es irrelevante, porque lamentablemente tenemos un número no inferior, no poco significativo de trabajadores que ganan el mínimo. Que en Chile es piso y lamentablemente también es techo, a diferencia de otros países donde el salario mínimo es marginal desde el punto de vista del porcentaje de los trabajadores que ganan el salario mínimo. Entonces, obviamente ese tipo de cosas hay que resolverlas. Y países desarrollados que tienen voto voluntario tienen transporte gratuito el día de la votación. Entonces no es irrelevante. Ahora, ¿qué es el único factor? No cabe duda. Y ahí yo creo que efectivamente la abstención tiene causa heterogénea. No creo que pueda ser interpretado. Mira, siempre cuando hay abstención hay quienes quieren ser los padres de la abstención. Entonces algunos quieren decir, miren, votó poca gente porque todo está malo y hay descontento. Y otros que van a decir, votó poca gente porque todo está bueno y a la gente no le interesa votar. No, multifactorial. Y yo creo que tenemos que analizarlo. Hay que examinarlo un poco. Que sea importante, sin duda, analizar el fenómeno, no cabe duda. Llevamos 3 elecciones con voto voluntario y las tasas de participación han sido bajas. Toca que fue el medio de la Navidad, toca que la elección era bastante irremontable, toca que hay desinterés o desgano con la política o rechazo a la política, es multifactorial. Bueno, todo eso es lo que hay que examinar. Sí. Pero la legitimidad del gobierno elegido en este nadie discute eso. Yo creo que eso no está. Pero yo creo que hay otro tema que se va a examinar muy de cerca, que probablemente
la derecha va a tener que mirarlo muy de cerca porque ella fue profundamente más afectada por la abstención que Michelle Bachelet. No guarda ninguna proporción cómo afecta la abstención a Michelle Bachelet que cómo afecta a Evelyn Matei. Hoy día Andrea Insunza en Twitter sacó un gráfico que es bastante explicativo. Coloca las últimas 4 segundas vueltas. Y los votos, en términos nominales, los votos que se obtuvieron con voto obligatorio, acuérdense que ahí en ese entonces la abstención, entre comillas, se llamaban los no inscritos, las personas que no se inscribían, que eran más o menos 5 millones y medio, y votaba más o menos 7 millones y tanto votaban. Bueno, Andrea Insunza, profesora de la Universidad Diego Portales, hace los cálculos siguientes. No sé si que podemos encontrar ahí está, por ejemplo, ahí está. Esas son las últimas 4 segundas vueltas. En la primera vuelta de Lagos con Lavín, Lagos saca 3.683.158 votos. Bachelet, en la segunda vuelta del 2005, saca más o menos lo mismo, 3.723.019 votos. Frey, en la segunda vuelta que pierde con Sebastián Piñera, saca 300.000 votos menos, pero siempre en el orden de los 3.367.000. Y Bachelet hoy día saca más que Frey, 3.468.000. Entonces, desde el punto de vista de lo que ustedes ven en los cuadros rojos, se mantiene más o menos estable la votación. Si ustedes miran los votos de la derecha en los cuadros azules de lo que estábamos viendo, ven que... Se lo pueden poner de nuevo. Se lo pueden poner de nuevo. Ven que Lavín saca 3.495.000 votos, en los azules. Piñera saca 3.236.000 votos cuando pierde con Bachelet y saca 3.590.000 votos cuando gana a Eduardo Frey, más o menos siempre en la misma rango. Y de pronto viene la votación de Michelle Bachelet que saca... De Matei, que saca 1.400.000 votos menos. ahí está. Ahí se rompe la continuidad que se tenía en los dos bloques. Y por lo tanto, alguien se va a preguntar, a ver, ¿cómo fue que la abstención, siendo una cosa bastante masiva, afectara primordialmente a un sector versus el otro? Y creo que esa es una discusión al interior de la propia coalición de gobierno, ¿no? Sin lugar a dudas, las cifras son bastante categóricas y yo creo que efectivamente la alianza tendrá que realizar una autocrítica respecto de sus resultados. Hay distintos factores que inciden en su mal resultado. Sin duda que hay una mala convivencia evidente entre Renovación Nacional y la UDI, que no solo esta elección, que se arrastra durante mucho tiempo. Pero es que en ese sentido, la nueva mayoría ha tenido, siendo más diversa, y con vocación de mayoría, y por eso más diversa, ha tenido la capacidad de establecer espacios de convergencia y entendimiento, y además una lógica de colaboración y fraternidad que no existe en la alianza de gobierno. El hecho de que hayan cambiado sucesivos candidatos tiene un impacto. La propia campaña en que realizaron, yo creo que el gobierno cometió un error, sobre todo cuando fue artífice de esta serie de ataques infundados contra Michelle Bachelet, que terminaron teniendo un efecto boomerang. En fin, ellos tendrán que evaluar cuál es el impacto que ha tenido eso efectivamente en su mala votación. Pero si uno ve esos números, es evidente que los grandes castigados desde el punto de vista electoral y de la abstención, sin duda que son ellos. Hay otros datos por si hay alguien que quisiera poner en duda, entrar a cuestionar o analizar la supuesta falta, no ilegitimidad, pero que ponga en duda la legitimidad de esta elección por la abstención, qué sé yo. Decir que es un dato duro también, que Sebastián Piñera consiguió 3.600.000 votos en la segunda vuelta anterior. Y y Michelle Bachelet hoy gana también la segunda vuelta con 3.400.000 y tantos votos. Es decir, prácticamente en el margen saca lo mismo Piñera en segunda vuelta que Matei ahora, que Bachelet. Son los ganadores en segunda vuelta, sacan prácticamente los mismos votos. Y con la salvedad de que cuando ganó Sebastián Piñera había voto obligatorio y ahora es voto voluntario. Por lo tanto... Eso es un mérito para Bachelet. Pero por lo pronto, si hay alguien que quisiera poner en duda eso, hay que contrastar estos dos datos y dejar ese diametralmente claro, archivado y por visto. Porque si es ilegítimo para alguien este triunfo de Bachelet, entonces tampoco era representativo de Sebastián Piñera, cosa que me parece que es para archivar. Yo no he visto a nadie que esté, por lo menos no he visto, o sea, a lo mejor hay alguien que está escondido delegitimando, pero lo único que se podría acercar, digamos, un poco a eso. Soslayándolo. Es unas declaraciones que le vi en la tarde, en algún momento de la tarde, a
a Noboa, en el sentido de que no deslegitima el triunfo, es una cuestión legal, pero sí pone en duda el que la candidatura de Bachelet, por estas cifras que hemos visto, la abstención y lo demás ya, tenga por lo tanto agua en la piscina como para un programa tan transformador. Esa es la única cuestión que se podría acercar, pero ahí está el Parlamento, a años luz. Diga, ahí está el Parlamento y su mayoría en ambas cámaras, ojo, Álvaro. Puedo hacer, a ver, un primer comentario. La competitividad de una elección incide en una mayor tasa de participación. En el caso de Estados Unidos, la elección con mayor tasa de participación en los últimos 50, 60 años ha sido la contienda entre Kennedy y Nixon en 1960, porque fue de un resultado muy estrecho. La que ha tenido de las más bajas tasas de participación ha sido la contienda Clinton-Dole, con bajo el 50%, y mucho más porque ustedes saben que en Estados Unidos la tasa de participación se calcula respecto a los inscritos, pero bueno, cada estado tiene su ley, pero hay que inscribirse para efectos de votar. Por tanto, si uno lo compara respecto a la población mayor de 18 años, estamos hablando de tasas de participación muy bajas y nadie ha cuestionado la legitimidad de los gobiernos democráticos en Estados Unidos. Entonces, creo que ese es un factor que hay que tener a la vista y que es muy importante. Lo segundo, lo que quiere hacer el gobierno Noboa es apropiarse de la abstención. Yo creo que el gobierno Noboa, si él dice que se supone un cambio, bueno, los que votaron por Mateo son los que se oponen al cambio. Y los que quieren el cambio son los que votaron por Michelle Bachelet. Nadie puede apropiarse de la abstención. Porque por lo que dije anteriormente, quienes van a interpretar la abstención como que el sistema se viene abajo y por eso la gente se abstiene. Y aquí al contrario van a decir, estamos tan bien que a la gente no le interesa la política y por eso se abstuvo. Yo creo que la abstención por definición es heterogénea y por definición uno la puede interpretar porque no es una expresión positiva en favor de una u otra postura. Lo concreto, de los chilenos que votaron, de los ciudadanos en rigor, porque pueden votar también los extranjeros con más de 5 años de residencia, la gran mayoría lo hizo por Michelle Bachelet. Y eso es un resultado categórico y claro que da cuenta que efectivamente hay una voluntad para seguir de un cambio. poco la línea de lo que planteaba Fernando respecto de lo que dijo Jovino Noboa, ¿qué relación advierten ustedes que hay entre este grado de abstención, que comparto contigo en que puede tener montones de diferentes explicaciones, desgano en algunos casos, indolencia, que les dé lo mismo en otros, gente que no cree en el sistema y por lo tanto decide hacer una especie de declaración al no ir a votar, pero como no puede distinguir entre el flojo y el que hace la declaración porque están todos agrupados, tiene múltiples factores. Pero ¿qué tanto sienten ustedes que ese factor, el peso de saber que existe un país mucho más amplio que eventualmente podría votar si es que ejerciera su derecho, pero no lo ha hecho? ¿Qué tanto, a juicio de ustedes, los obliga o los mandata a intentar ampliar la base de apoyo que tenga un gobierno de Michelle Bachelet? A ver, el programa de Michelle Bachelet parte de la convicción de que es necesario enfrentar condiciones de la desigualdad, porque este es un país que ha progresado mucho desde que recuperamos la democracia, ha crecido económicamente, ha reducido la pobreza, pero hay una sensación de insatisfacción de los chilenos que sienten que el progreso no golpea las puertas de sus casas. Y eso tiene que ver con que, desafortunadamente, esta sigue siendo una sociedad profundamente desigual. Y la desigualdad no solo se expresa en una mala distribución de la riqueza, se expresa en relaciones humanas asimétricas. En la relación con los pueblos indígenas, en una clase media que está asfixiada por deuda, salud, educación y vivienda, pero que sin embargo no califica para los beneficios sociales, en el centralismo exacerbado, que asfixia a las regiones, en el centralismo dentro de las regiones, en donde la capital regional asfixia a las demás comunas, en la imposibilidad de los trabajadores de negociar colectivamente y por tanto mejorar sus condiciones laborales y particularmente sus remuneraciones, en la brecha salarial entre hombre y mujer. En fin, yo podría aquí dar un largo relato respecto de cómo esta desigualdad se expresa. Y lo que ella ha planteado como propuesta de futuro es iniciar un nuevo ciclo histórico en donde demandas ciudadanas que han estado pendientes se puedan llevar adelante precisamente para construir una sociedad con mayores grados de inclusión social. Esto es que mantengamos o incluso elevemos los niveles de crecimiento económico que hemos tenido en democracia, pero generando mayor inclusión social. Que los frutos del progreso, como lo dije anteriormente, lleguen a todos. Y es un desafío muy ambicioso, pero da cuenta de lo que es el diagnóstico que tiene Michelle Bachelet respecto de lo que es la realidad de Chile y que ha sido ratificado de forma contundente en la urna en las 3 elecciones en las cuales ella participó este año y particularmente en la de hoy. Álvaro, si es que hablamos de futuro, primero hay que conformar gobierno. Sí. Y si en la derecha hablamos de la noche de los cuchillos largos, en el sector de ustedes que el triunfador será la noche, no sé, de los que se mandan a tomar medidas para mandarse a hacer un traje, si quieren ser... En fin,
¿Cómo es la agenda? ¿Cuál es la carta de la candidata ganadora de aquí a muy poco tiempo a tener armados equipos? Porque no es un cambio de gobierno dentro de la misma coalición, es una puesta en marcha que tiene costos, toma mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa a partir de mañana temprano en el comando de Bachelet? A ver, en primer lugar, la presidenta Bachelet lo ha dicho, ella no ha destinado un segundo siquiera a pensar cuál va a ser la composición de su gobierno. Ha planteado criterios respecto de la renovación del liderazgo, pero ha señalado que tampoco el candidato de identidad es relevante, o sea, puede ser una persona mayor, una persona menor, lo importante es que hagan bien su trabajo y que sean idóneos para la pega. Pero ella no ha realizado ningún proceso de reflexión en esta materia. Así que estas definiciones, que por lo demás son prerrogativas exclusivas del presidente electo, ella la tendrá que dilucidar en las próximas semanas cuando le anuncie al país cuál va a ser la forma de la composición de su ¿Qué les dijo usted hoy día en la tarde? ¿Nos vemos mañana o muchas gracias por la ayuda? Este tema no lo hemos hablado nunca. Y en ese sentido yo soy muy respetuoso porque entiendo que hoy día elegimos un presidente de la República, una presidenta. Ella tiene el mandato del pueblo, de la ciudadanía, para conformar su gobierno. Y por tanto hay que ser muy respetuoso de la prerrogativa que ella tiene. Y obviamente yo conociéndola hace más de 20 años y habiendo trabajado durante estos 9 meses de campaña con ella, tengo la convicción que sus decisiones van a ser las mejores para el país. A ver, Álvaro, hay una cosa que cambia total y absolutamente, a mi modo de ver, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet a este segundo gobierno de Michelle Bachelet. En el primer gobierno de Michelle Bachelet era la primera mujer presidenta de Chile y tenía lo que se denomina una luna de miel natural. Ella armó un equipo bajo la lógica de que nadie se repetía el plato, bajo la lógica de la paridad de género, y bueno, y durante mucho tiempo transitaron oposición y gobierno en una suerte de entendámonos, busquémonos, hasta que finalmente la oposición fue a oposición y el gobierno fue gobierno. Aquí, de lo que estoy seguro, es que no va a haber luna de miel. Por múltiples razones. Una, no solamente porque la oposición tiene que mostrarse que sigue siendo vigente y oposición, sino además porque hay dentro incluso de las personas que apoyaron a Michelle Bachelet, entre los que están los candidatos, o sea, los diputados electos, ex estudiantes o dirigentes estudiantiles, que han dicho que no va a haber ni un solo minuto de tregua en lo que son los problemas fundamentales, lo mismo que han dicho muchos de los movimientos sociales y regionales, y por lo tanto vas a tener que tener expectativas de enfrentar probablemente, no sé si una oposición, pero por lo menos una presión desde el primer día. Sí, la propia presidenta de Chile ha señalado que no va a ser fácil la tarea de gobernar, y esto básicamente porque este país cambió. Hay una generación completa que creció en democracia, que no tiene el temor a la involución autoritaria que sí existía en los 90. Y que es mucho más demandante y consciente de sus derechos. Pero eso también es una oportunidad, en términos de que efectivamente este país se puede atrever a mucho más en relación a las reformas que se pueden llevar adelante, y eso a mí me parece que es algo positivo que hay que saber conducir y canalizar adecuadamente. La segunda reflexión, Michelle Bachelet tiene una sólida mayoría parlamentaria. El resultado de una nueva mayoría el pasado 17 de noviembre a nivel parlamentario es histórico. Eligió 18 diputados más que la Alianza, 18, y está pendiente de la calificación de Puerto Varas, que podría ampliar a 20, porque como se descuenta uno y pasa, son 2 al final, claro. Y 5 senadores más. Eso no había ocurrido nunca. En primer lugar, porque durante 16 años no nos olvidemos que la concertación del pasado fue mayoría social, política y electoral, y sin embargo no podía siquiera aprobar una ley ordinaria, porque había en Chile senadores designados, que votaban con lo que en ese tiempo era la oposición, que es la Alianza. Entonces, efectivamente, eso permite alcanzar los quórum para aprobar leyes ordinarias, leyes de quórum calificado, y se está muy poco de alcanzar el quórum para las leyes orgánicas constitucionales, pudiendo sumar a los diputados y senadores independientes a esta reforma que son tan relevantes. Entonces, eso obviamente genera un cuadro distinto respecto del apoyo parlamentario que va a tener el próximo gobierno. Pero, y vuelvo a la primera reflexión, bajo ninguna circunstancia eso significa que se deba subestimar el cambio cultural que ha habido en Chile y que es positivo. Y por eso Michelle Bachelet señala, cuando lanza su candidatura en el Bosque, que Chile debe iniciar un nuevo ciclo histórico, un nuevo ciclo económico, social y político. Y ese nuevo ciclo implica que obviamente la sociedad chilena tiene que impulsar transformaciones que están pendientes para construir un tipo de país con mayor inclusión social, con mayor cohesión social. Ok, Álvaro, pero si es que no se consiguen los quórum para las leyes orgánicas constitucionales, la única forma de obtenerlas, o las inmediatas, son el que tú obtengas esos votos de parte de tu contraparte, la oposición. Y eso significa tener emplazamiento y tener vía donde la oposición, que va a estar más dividida que nunca, a mi modo de ver,
después, porque yo le encuentro toda la razón al presidente Piñera en que viene la noche de los cuchillos largos, que ya partió hoy día y que mañana probablemente va a ser más dura. Y tú vas a tener un instante, un paréntesis, donde vas a tener gente, como me contaba Matías, que había escuchado a Carlos Larraín, que va a estar con nosotros en un rato más, que incluso había propuesto a Osvaldo Andrade que los invitaran a Renovación Nacional al gabinete. Vas a tener una serie de situaciones que pueden ser bastante impensadas en términos de generar u obtener apoyo para reformas que el país necesita. ¿Qué tanto sienten ustedes que hay que apelar a la oposición para optar a esos votos restantes? Te lo planteo en los siguientes términos. Yo creo que en lo que respecta a reformas legales contenidas en el programa de Michelle Bachelet, aprovecho y lo muestro con propaganda, pero no estamos en campaña. En el programa de Michelle Bachelet, yo creo que van a existir mayorías parlamentarias para poder llevar adelante este programa, en lo que a las reformas legales respecta. Ahora, cuestión distinta es que Michelle Bachelet lo ha señalado, ella no quiere ejercer un liderazgo avasallador. No va a pasar la planadora y por tanto siempre va a tener la voluntad de diálogo y entendimiento con todos los sectores para que los acuerdos sean lo más amplios posible. Ahora, si eso se traduce en que una minoría crea que tiene derecho a veto respecto a una reforma que es muy importante, no, eso no va a ocurrir. Ahí tendrán que regir las reglas de la mayoría y de las minorías propias de la democracia. Pero obviamente la voluntad de diálogo y entendimiento existe, porque mientras más sectores se sumen a las reformas que están contenidas en este programa y que son fundamentales, insisto, para construir una sociedad con mayor grado de inclusión social, bueno, bienvenido sea. Y por tanto siempre va a haber voluntad de diálogo y entendimiento. Me parece que esa es la línea que la mayoría de los ciudadanos, estoy aquí adivinando, preferiría. Me imagino que en un mundo ideal todos apoyan el programa y ponen su parte y lo discuten amablemente. Ahora sí, eso va a ocurrir bastante más difícil, porque entre otras cosas no vislumbro ninguna personalidad, salvo quizás Evelyn Matei, pero ella va a quedar un poco fuera ahora, que sea capaz de generar una visión unitaria de su sector, en primer lugar. Segundo, generosa. Y tercero, que encuentre también realmente no solo a Michelle Bachelet, sino que otro, porque Michelle Bachelet deja de ser ahora la líder, ahora ya no es la reina que lo maneja todo por ser la candidata, ahora es la presidenta y tiene que entrar en una relación distinta con los partidos, con los parlamentarios, ahora es parte de una máquina de gobierno. Y entonces se requieren muchas contrapartes y en la derecha se requiere un espíritu muy abierto y también y como se requieren tantas cosas, yo soy un poco pesimista, no creo que se van a encontrar realmente y yo creo que desafortunadamente muchas cuestiones se van a dirimir finalmente como por lo que tú dices, bueno, están de acuerdo pero tenemos los votos y hasta luego, buenas noches. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Bueno, yo insisto, la voluntad de diálogo y entendimiento existe, pero también en democracia gobiernan las mayorías, con respeto a los derechos de la mayoría, pero gobiernan las mayorías, eso es propio de la democracia. Lo que en Chile es una anomalía es que leyes que son muy relevantes, casi 20, que regulan materias que son muy importantes, requieran estos quórum altísimos que las conviertan en normas pétreas, que no pueden ser modificadas. Y lo que es peor, el contenido fue impuesto, todos sabemos, en un régimen de facto, en una dictadura. Basta con comprar el diario oficial del 10 de marzo de 1990, en donde se promulgaron la mayoría de estas leyes y tiene más hojas que el Quijote, la Biblia y el Corán juntos. Eso es una anomalía de nuestro sistema democrático, porque en los países que hay verdadera democracia, efectivamente las normas constitucionales tienen quórum más altos para su reforma, pero las leyes se reforman con quórum que son razonables, en donde la mayoría puede efectivamente decidir una determinada materia. Pero reitero, el liderazgo de Michelle Bachelet es un liderazgo que une, es un liderazgo que escucha y es un liderazgo que fomenta el diálogo. Y por tanto, yo creo que ella va a hacer su mejor esfuerzo por sumar a la mayor cantidad de actores a estos cambios. Hubo un canal, no sé si creo que fue el nuestro u otro, pero da lo mismo, que estuvo un momento mostrando unas imágenes, pero lo sacaron rapidito para afuera, a una conversación en un salón del hotel de Michelle Bachelet, ya electa por Evelyn Matei, que la fue a visitar. Sí. Alcanzaron a escucharse 2 o 3 palabras de buena crianza. Y si tú nos pudieras contar un poco más qué onda pasó ahí, cuál fue el tenor de la conversación. A ver, yo efectivamente estuve en la reunión. Yo no le voy a contar lo que ahí se conversó por una razón de respeto a ambas. Si alguien quiere contar esa conversación. Porque tú estabas ahí al lado. Sí, yo estaba, y estaba también el marido de Evelyn Matei. Lo que sí puedo decir que fue una conversación bastante positiva, más allá del protocolo, de buena actitud, más allá del protocolo, sí, más allá del protocolo, de una buena actitud y una buena reunión. No hablaron nada de concreto específico respecto de temas de país para el futuro, pero fue una reunión, yo diría que en un buen ánimo, y en ese sentido yo quiero reconocer la actitud que tuvo Evelyn Matei, el gesto republicano de, en primer lugar, reconocer el triunfo de Michelle Bachelet y, en segundo lugar, concurrir al Hotel San Francisco a felicitarla. Me parece que es bueno resaltar esas actitudes
que le hace muy bien a la democracia, porque cualquiera sea el ganador, yo creo que en democracia hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Álvaro, tú dijiste que con lo conseguido en ambas cámaras del Parlamento se pueden pasar, salvo las leyes orgánicas constitucionales, que falta un poco, muchas otras leyes que están contempladas justamente en el programa de gobierno o en las primeras medidas planteadas por Michelle Bachelet. Es decir, depende prácticamente de la voluntad de ella echarlas a andar porque sabe que va a tener aprobación. Pero también has dicho tú que no tiene ni un ánimo de pasar esa aplanadora, que podría efectivamente hacerla si fuese sesgada, mezquina o en fin, con ánimo revanchista. Por lo tanto, va a depender, como va a depender de su voluntad en muchos de estos casos, también se le va a medir desde los sectores que quieren más cambio. Algunos dirán los sectores más radicales, más izquierdistas, Partido Comunista, que la van a empezar a medir y decir, bueno, ¿por qué usted se restringe? ¿Por qué frena usted si usted tiene la posibilidad de soltar el freno para que hagamos estos cambios? Por lo tanto, vamos a ver de Michelle Bachelet en buen chileno, cuánta pata le quiere meter al acelerador o no, va a depender mucho de ella, porque lo que ella diga un poco se va a hacer, porque tiene los votos. ¿Cómo se va a hacer eso? Dos reflexiones de nuevo sobre la materia. Es propio un sistema democrático que quien gana el Poder Ejecutivo y gana la mayoría parlamentaria puede llevar adelante su programa. Eso no es una irregularidad. La anomalía es la que ocurre en Chile, o sea, donde hay sectores que han ganado las elecciones y sin embargo no pueden hacer nada, porque eso no es propio de un sistema democrático. Lo segundo, Michelle Bachelet lo ha señalado claramente, ella nos invita a iniciar un nuevo ciclo histórico para enfrentar condiciones de la desigualdad, pero como ella fue presidenta de la República y actúa con mucha responsabilidad, sabe que no todo se puede hacer en un periodo de gobierno, sobre todo tan corto como de 4 años. Por tanto, lo que ella va a llevar adelante es su programa, porque es el programa que comprometió ante la ciudadanía. Aquí hay compromisos. Y por tanto, lo que ella va a llevar adelante tiene que ver con reformas estructurales, tales como la reforma educacional. Sí, pero tú sabes que los compromisos tienen... Fortalecer la salud pública, elevar los estándares en materia de seguridad ciudadana, en fin. Álvaro, y eso está contenido en su programa y es lo que comprometió con Chile. Pero muchos de esos contenidos, de esos compromisos son genéricos. Y cuando es como las leyes, una vez que se aprueba una ley es distinto cuando se hace el reglamento de la ley. Cuando le hagan el reglamento a esa ley, por así decirlo, va a depender para dónde guía la nave. Y ella puede, porque tiene el timón, con la aprobación ciudadana que ha obtenido en la primera vuelta, en ambas cámaras y hoy, ella va a poder tomar el timón a donde quiera llevarlo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser para que los sectores que necesitan cambios más rápidos, los que están más apurados, los que quieren cambios más radicales, no se solucionen rápido? Yo insisto, ella va a hacer lo que contiene el programa. Hay otras cuestiones o buenas ideas que pueden plantearse y obviamente se incorporarán en la tarea de gobierno. Pero lo que va a hacer Michelle Bachelet es lo que está contenido en su programa, porque ese es el compromiso que adquirió con Chile. Y si hay un liderazgo responsable, un liderazgo que cumple su compromiso, un liderazgo que elaboró su programa escuchando a la ciudadanía, es el de Michelle Bachelet. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que estar muy confiado. Y si hay alguien que sabe lo que es gobernar, porque ya estuvo 4 años ahí y ahí uno sopesa distinto las cosas, yo creo. Ministra de Estado, Presidenta de la República y la chilena que ha desempeñado la más alta responsabilidad en Naciones Unidas, que hoy día vuelve a la moneda y va a actuar, sin duda, que con mucha responsabilidad, impulsando las transformaciones que están pendientes y que los chilenos demandan. Álvaro Elizalde, vocero de Michelle Bachelet, es como los futbolistas, se le acabó el contrato hoy día en la tarde, pero con renovación, yo creo, ¿no? Pero Matías, para mí ha sido un honor estar en esta campaña. Un honor. Está bien. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Tolerancia Cero porque tenemos muchos más invitados para analizar la jornada electoral. De vuelta en Tolerancia Cero, de inmediato presentamos a nuestros nuevos invitados. Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. Mario, gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Y Andrés Velasco, ex candidato y fundador de Fuerza Pública. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, partamos por Mario Desbordes, que hoy tuvo una participación más directa, porque Andrés Velasco era más observador en esta y una derrota que duele, me imagino, y mucho por la cantidad de votos que saca la candidata del sector, que es notoriamente más baja que lo que había sacado en segunda vuelta los candidatos de la Alianza. Notoria, 1,5 millones de votos menos. Hay una fuga. ¿Dónde se quedó 1,5 millones de votos de ustedes? En la elección pasada y en esta tenemos una fuga de votos sobre 1 millón de personas que dejaron de votar por nosotros porque se aburrieron, se cansaron, porque creen que no es necesario ir a votar, les da lo mismo, al día siguiente tienen que trabajar igual, es lo que uno escuchaba mucho en la calle. ¿Por qué les pasa a ustedes eso y luego a la concertación, si miramos la cantidad de votos sacados? Votos más disciplinados, fueron capaces de convocar mejor, tienen una candidata que marcaba muy bien. Aquí yo no tengo duda de que el factor Bachelet es el que decidió esta elección. De no haber estado Michelle Bachelet, esto habría sido muy competitivo.
Hace ya 1 año y medio venía este fantasma de Bachelet y la sensación nuestra era que era muy cuesta arriba competir contra ella. No hay duda que tiene un arrastre gigantesco, que tiene una aprobación entre la gente muy alta, mucho más de la que se reflejó probablemente en la elección. Si tú conversabas con la gente en el bosque y hubieran ido a votar todos los que querían votar por ella, ahí nos ganaban 60, 70, 30 en la primera vuelta. Matei hizo un gran trabajo, se sacó la mugre trabajando, estoy muy agradecido de ella, para mí fue un tremendo honor trabajar en su comando y nosotros esperábamos un poco más, sobre el 40%, se hizo un tremendo esfuerzo, subimos 500.000 votos. ¿Cómo califican la relación que llevaron? Algunos hablan de papelón, la relación muy poco fraterna, que al final también tiene que ver con la votación que obtuvieron hoy día, es decir, no solamente los Longueira y Matei, sino que a la mano entre medio que entraba y salía y que perdió por poco y que no iba a reconocer los triunfos o que iba de pocas ganas. Es decir, vimos una película larga de desencuentros que hasta hoy veíamos tiranteses, malas caras entre ustedes. Pasó la factura, obviamente, un proceso muy accidentado de definición del candidato o candidata presidencial en este caso. Andrés, quiero dejarlo claro al tiro, trabajó toda su propaganda con Matei, hizo campaña por Matei en primera vuelta y eso está completamente demostrado. El Coto Sandón siempre le dijo a todos los precandidatos presidenciales, a Goldborn, a Longueira, al propio Alamán, que no iba a hacer campaña con ellos, que él no quería padrino y que quería salir solo. Hubo muchas frases que quizás nos pudimos haber ahorrado, no hay duda, pero Renovación Nacional, la enorme mayoría, estuvimos trabajando a full. Andrés y Cote, cuando volvieron de su descanso, trabajaron por la Evelyn lealmente. En el comando de Evelyn Matei habíamos muchos RN trabajando con todo nuestro esfuerzo por ella, así que yo tengo la tranquilidad que el partido sí colaboró y trabajó, y el resultado, la verdad, que tiene poco que ver con quiénes se sumaron o no en la segunda vuelta, ¿no? Yo quiero preguntarle a Andrés Velasco, él fue candidato presidencial en una primera vuelta. Me habría encantado una primera vuelta, pero fue una primaria. Una primaria, tienes razón, en una primaria, en una primaria, pero tú tienes la experiencia de haber participado de un gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué tanto sientes tú que este segundo gobierno de Michelle Bachelet va a ser de distinto del gobierno en el cual tú estuviste 4 años con ella? No tengo la bola de cristal, creo que está por verse, pero evidentemente las condiciones de un inicio son distintas, el país es distinto. Yo creo que es muy importante interpretar bien este triunfo macizo y rotundo. Yo creo que Michelle Bachelet no ganó debido a los partidos que la apoyaron, más bien ganó a pesar de los partidos que la apoyaron, y eso tiene mucho que ver con el tremendo cariño que la gente le tiene, que es innegable. Segundo, es importante tomarle el peso al fenómeno de la abstención. Creo que es ridículo que alguien diga que eso deslegitima el triunfo de Michelle Bachelet, eso no tiene ningún sustento, pero es importante que mucha gente, más de la mitad, casi el 60% de los chilenos, se hayan quedado en la casa. Y eso nos revela algo acerca de un descontento subyacente y no tan subyacente con la manera de hacer política, con la clase política en general, algo que ni siquiera el carisma y la popularidad de Michelle Bachelet pudo vencer enteramente. Y ahí hay un problema que se extiende más allá de los próximos 4 años, pero que evidentemente es indispensable abordar. ¿Cómo poder hacerlo, perdón Fernando, poder hacerlo para que Michelle Bachelet, que hoy día está con el cuenta kilómetros en cero, partiendo, pudiendo elegir cada uno de sus colaboradores, tomando el camino que quiera, porque además tiene un respaldo enorme en el Parlamento, en la votación de hoy, tome un camino lo más alejado posible a las malas prácticas que tú mismo en esta mesa pusiste como sello a lo que significaba la concertación? ¿Qué expectativas, qué esperanzas tienes tú de que efectivamente los practicantes o los autores o los ejecutores de esas malas prácticas políticas de la concertación no tomen protagonismo, no participen ni encabecen ni siquiera o estén en alguna parte de este gobierno nuevo de Bachelet? Primero, yo me alegro que el tema difícil de las malas prácticas se haya instalado en esta campaña. Les confieso que a veces me da entre risa y orgullo ver a personas de todos los colores políticos hablando y usando esta frase, cosa que me parece buena. Creo que los estándares de lo que los chilenos consideran aceptable e inaceptable en la política han ido al alza. Y hay ciertos tipos de comportamiento que hace 10 o 15 años quizás se toleraban, que hoy día son intolerables. Y eso me parece que es un paso adelante. Ahora, eso también va de la mano de la renovación de elencos y de caras.
y yo ciertamente no me voy a meter en la decisión que es de la presidenta electa y que todos sabemos es difícil y va a haber mucha gente haciendo comentarios al respecto sobre quién viene o no viene, pero creo que es evidente en este gobierno o en cualquier otro que pudo haber sido que ojalá las caras nuevas se instalen, no sencillamente porque sean nuevas, si aquí no se trata de que una persona de 30 años sea inherentemente superior a uno de 50 o 60, sino que porque sencillamente a los chilenos que prenden la televisión y que a veces tienen la sensación de que nada cambia, que son las mismas personas, bueno, esa gente que prende en la tele muchas veces y se siente descorazonada por lo que ve, es la gente que se quedó en la casa y ese es un problema de fondo que hay que abordar. Perdona, voy a preguntarle algo a Andrés, con el cual me une una larga enemistad. No, no, mira, cuando se discute el arrastre de Michelle Bachelet, y tú también puedes aportar tu comentario al respecto, porque se te preguntó a ti al principio, se suele cometer creo yo, una falacia lógica que se llama petición de principios. Se dice más o menos, Michelle Bachelet es muy atractiva porque es muy atractiva. O sea, nos damos vuelta en círculo. A mí me parece que en general las personas que convocan mucho apoyo en un momento dado, convocatoria en la política de todos los tiempos y lugares, lo son no porque tengan una linda sonrisa o porque son mononos, todo lo contrario, pueden ser incluso desagradables vistos en abstracto. Pero la gente ve en ellos reflejado algo que les toca, una emoción, una necesidad, alguna cosa, y en ese momento lo revisten ese personaje con todas las virtudes y el tipo se prende como una ampolleta que tú le haces clic. Y yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿cuál creen ustedes que es ese elemento que hace atractiva a Michelle Bachelet? Una posibilidad es que en ella ya están creciendo y desarrollándose lo que yo creo que podría ser nuestro futuro político a 10 años plazo si las cosas se hacen mal o antes, que es el populismo. El bacheletismo es una forma de populismo escondida detrás de esta coraza institucional de los partidos, o sea, por ese motivo se nota poco. Y la otra posibilidad simplemente es que la sociedad chilena, especialmente los sectores más jóvenes, incluyendo gente teóricamente de derecha, se izquierdizó. O puede ser una mezcla de las dos cosas. Y de todo esto, Michelle Bachelet sería como precisamente la encarnación. Ella estaría encarnando una historia política de la izquierda. Ella estaría encarnando la voluntad de ir hacia el pueblo, de hacer las políticas populistas, tal como las se entienden habitualmente. Entonces, ¿cuál de los dos factores creen ustedes que está detrás, más allá de la frase, que a mi juicio hueca, de decir simplemente lo que pasa es que es atractiva? Con eso no avanzamos mucho en análisis políticos, creo yo. Partamos por una cosa en la que estamos de acuerdo. Yo creo que es un juicio machista, los que dicen, sí, bueno, es la simpatía y nada más. Eso claro, no tiene sustento alguno. Estoy de acuerdo también contigo, Fernando, que el populismo es un peligro grande en Chile, lo dije cuando fui precandidato. Pero yo creo que el cariño que la gente le tiene a Michelle Bachelet no tiene que ver con eso, no tiene que ver con populismo. Voy a dar una interpretación. Yo creo que precisamente en un país en que hay desconfianza de la clase política, de la gente que no está para servir, sino para servirse, ven en Michelle Bachelet una persona que se ha sacado la mugre por trabajar a favor de las causas en las que cree y que lo ha pasado mal en la vida. Su vida no ha sido fácil y sin embargo ha salido adelante. Y eso a mucha gente la inspira. Lo digo habiendo tenido desacuerdos programáticos con Michelle Bachelet en la campaña, como ustedes lo saben muy bien. Hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero creo que su devoción al servicio público es algo que nadie puede dudar. Y eso, en una circunstancia en que hay mucha gente que descree, y con razón de los políticos, a mucha gente le inspira. Ahora, yo tengo la esperanza, y creo que este es un temazo en los tiempos que vienen, de que el populismo no prime en Chile. El populismo es la razón por la cual América Latina, que hace un siglo era la promesa del planeta, nos tiene todavía como un continente subdesarrollado de ingresos medios. Si uno mira al otro lado de los Andes, mira más al norte, la demagogia y el populismo, el decir vote por mí porque yo lo arreglo todo en 15 minutos, han sido el gran problema de este continente. Y yo me atrevería a decir que uno de los atributos de los gobiernos de Elwin a Bachelet fue precisamente que no cayeron en el populismo. Yo lo viví en carne propia. ¿Piñera sí? Yo creo que el gobierno de Piñera tuvo en algunos momentos activos de populismo. Voy a dar un ejemplo. Es bien sabido que ninguno de sus asesores técnicos estaba a cargo de eliminar la cotización de salud para los jubilados. Y se hizo por razones esencialmente electoreras que al final tampoco le rindieron.
Y eso, a mi juicio, corrió la vara, porque se hizo algo por razones estrictamente electorales. Pero ahí hay un punto, históricamente en Chile Mario, no se había Mario, hecho. Es que la pregunta mía es para Mario, sobre el mismo tema. Escuché al senador Alberto Espina hace un rato que él decía, nosotros nos jugamos a valorar la gestión del gobierno, a hacer el gobierno de excelencia, la gestión del gobierno. Pero dice, ¿cómo nos explicamos que la candidata haya sacado menos votos? Es que él, y lo cito, la comunicación del gobierno fue espantosa. La comunicación estuvo mal. Lo que se hizo estuvo extraordinario, pero la comunicación de lo que se hizo estuvo pésimo. Yo por lo menos de comunicación hago clase y algo entiendo, y no puede ser de que una persona sienta el beneficio asociado a un determinado periodo y esa persona no tenga alguna vinculación porque alguien se lo dice. Oye, este se lo debes al presidente. Uno sabe de dónde obtuvo y cuándo recibe determinadas cosas. Por lo tanto, no me calza mucho de que el tema sea de la comunicación, pero esa es la explicación que dio el senador Espina hoy día en la noche. Mira, respecto a la presidenta electa, nuestro sector suele simplificar y es muy simpática, y están los bonos de 40.000 pesos periódicos. Esas son las dos cosas que las llevan a tener esta popularidad tremenda. Yo creo que la simpatía obviamente es parte del carisma que tiene y que hace que la gente se identifica mucho con ellos. Sectores medios, sectores populares se sienten identificados con la historia y con la persona. No hay duda, tienen un cariño especial. Los bonos son importantes, sirvieron harto para la popularidad de la expresidenta, porque yo lo veía en terreno. La gente te decía, bueno, no me servía para pagar las cosas de la casa, pero me llenaba la chaucherita para el día a día. Pero hay una diferencia, Mario, no te quiero interrumpir. Pero un bono otorgado en el medio de una crisis es muy distinto a un bono en un auge. Pero se está Nosotros anunciando el mismo bono bonos cuando había, y no hay crisis en el horizonte. Se está anunciando el mismo bono, se va a volver a los bonos. Los bonos de marzo yo no los comparto. Y el invierno también. Entonces se está volviendo a anunciar el mismo bono pese a que no hay crisis en el horizonte. No, pero es muy importante hacer esta distinción. Andrés, y respecto a tu pregunta, la comunicación del gobierno, a mí me tocó entrevista con un colega tuyo, jefe del área política de un canal de cable, y él me aseguraba que los 6 meses de postnatal era una obra del gobierno de Bachelet que nosotros habíamos terminado de tramitar. O sea, un periodista, profesor universitario además, estaba convencido de eso. Ni siquiera él fuimos capaces de hacerle entender o que él comprendiera que este era un proyecto iniciado por Piñera y terminado por Piñera. Nosotros, las comunicaciones no solo eran malas en términos... hay hartas cosas que se hicieron muy bien y comunicaciones buenas, pero en ese aspecto no logramos que la gente comprendiera que muchos de los proyectos, como el ingreso ético familiar, tienen una dimensión mucho más allá que el simple asistencialismo y que para la gente contiene de verdad la fórmula para salir de la pobreza. Entre otras cosas, nuestras autoridades de gobierno muchas veces, y lo reclamamos un millón de veces, no nombraban al presidente, ni siquiera en los actos más chicos. Cuando tú ibas a una actividad, y lo recuerdo perfectamente, con la expresidenta Bachelet o de la expresidenta Bachelet en el pueblo más chico, esto te lo mandó la presidenta. Este puente, la presidenta me encargó que se iniciara la construcción. Esta obra está encargada por la presidenta. Todo era por encargo de la presidenta y está bien comunicacionalmente desde el punto de vista de un gobierno, la propaganda. En este gobierno ni nombraban al presidente, ni los ministros, ni los intendentes. Entonces la verdad que era re difícil que la gente sintiera ese vínculo entre lo que tú estabas recibiendo y la obra del gobierno. Y lo otro que hay con la expresidenta, el tema de la confianza. Y aquí Fernando, se logró minar la confianza en la persona del presidente de la República y se instaló de manera muy difícil de combatir la idea de la letra chica. Y eso lo vivimos durante todo el gobierno. Yo fui subsecretario en el gobierno y luego me tocó, desde el punto de vista del partido, recorrer Chile varias veces. Y el tema de la letra chica, que fue una genialidad del inicio de la campaña de nuestros adversarios, quedó muy metido en la gente. Y hasta el día de hoy no los haces entender que el presidente, cuando te entrega un beneficio y está apuntando a un sector determinado, pilar solidario, y deja fuera un grupo, es porque está focalizando. Ustedes focalizaban, nosotros letras chicas. Pero el mismo proyecto. Mario, yo entiendo lo que tú estás diciendo desde el punto de vista de comunicación, pero ¿cómo te explicas tú que antes de 1 año y medio de gobierno, cuando estás todavía en la mitad de la reconstrucción, tú tienes un grupo de diputados que sacan un disco pare y se lo ponen al presidente prácticamente en la cara para decir no vamos a tolerar que siga haciendo estas cosas? Diputados de gobierno. De la UDI. De la UDI. Sí. Tú tienes un montón de gente, como Carlos Larraín, que dijo que no quería ir a la moneda porque el olor no le gustaba de la moneda. Cuando tú tenías gente que, te estoy hablando del primer año de gobierno,
año y medio, porque en el periodo de los 33 todos creyeron que se había acabado el problema comunicacional para siempre. Y cuando subieron a 63 en las encuestas, todos dijeron, oye, no hay nada más que comunicar porque ya está todo listo, y además se llamó The Chilean Way, la nueva forma de gobernar, hasta que llegó Pablo Longueira aquí en esta misma mesa y dijo, perdónenme, pero ese relato no sirve para nada. Entonces, mi punto es, tuvieron zancadillas desde la entrada, dadas al interior, ni siquiera tenían que comunicar todavía cuando Pero, internamente estaba la que cosa tiene parada. de distinto a lo que pasó en cualquier otro gobierno, que quizás en el nuestro se nota mucho más. La expresidenta Bachelet sacó a Saldívar a los 3 meses, en una crisis espantosa. No se hablaba con el ministro Velasco y había una crisis con la DC súper fuerte. Ahora en la campaña... Con el otro ministro Velasco, con Belisario. Con Belisario. En la campaña ahora, cualquier cosita que pasaba a nuestro lado era tremendo, pero el Telier le dice a Walker por el diario, a mí me consideraron en el programa y a ti no te consideraron, con nombre y apellido. A la DC no se le consideró y no pasa nada. Quintana le dice a la DC que no le va a aceptar sus puntos de vista en materia de educación y no pasa nada, no es escándalo. Nosotros, lamentablemente... Pero es un mérito, po, en Sí, que las pues, diferencias no te hagan que sangre le ¿Puedo diga. ensayar una respuesta a la pregunta de Fernando? Sí, dale. A ver si Mario me la rebate. Yo creo que hoy día la gente premia la política de convicciones, cuando un gobierno se la juega por algo. Las convicciones del gobierno de Sebastián Piñera no son mis convicciones, pero lo que me sorprende, y creo que a mucha gente de la derecha más bien le duele, es que este gobierno no se la jugó por sus convicciones. Yo me acuerdo de haber estado en el foro de NADE durante la campaña presidencial en la que Piñera resultó elegido, y él dijo que Chile vivía una siesta y que su gobierno iba a ser el gobierno de las grandes reformas estructurales. Han pasado 4 años y no ha hecho ninguna. No ha habido una reforma estructural. Quizás las que él habría hecho aún le habrían parecido buenas, regulares o malas, no lo sé. Pero el dato básico es que los cambios fundamentales en el mercado laboral, en la productividad, en la innovación, en la energía, no es que se acometieran y se fracasara, ni siquiera se hizo el intento. Y por lo tanto a mí no me sorprende que haya mucha gente que votó por la derecha que diga, bueno, yo voté por este señor para que hiciera las cosas que dijo que iba a hacer y no las hizo. Y además, creo que hay un segundo síndrome que es preocupante, que es el síndrome de siempre echarle la culpa al empedrado. Los primeros 2 años, problema que tenía el gobierno de Sebastián Piñera, la culpa era del gobierno anterior. Ahora la economía anda más lento y resulta que la culpa es del gobierno que viene, cosa que no tiene ningún sustento. La economía de Chile anda más lento como la de Brasil y la de Colombia y la de México, por circunstancias más bien internacionales. Y por lo tanto, ese síndrome de no querer jugársela y echarle la culpa siempre al empedrado, no es sorprendente que a la gente al final pero no le guste. déjame darle munición a favor de Mario. Pero, ok, tú tienes 800.000 empleos nuevos creados. Perdóname, pero cualquier ministro de Hacienda, cualquier ministro del Trabajo, cualquier presidente de la República adoraría tener 860.000 personas con los cuales vocear, cosa que se encargan de decirlo todo el tiempo, porque la candidata Evelyn Matei fue ministra del Trabajo, por lo tanto eso lo tenía aquí en la yema de los dedos. Tú tienes una tremenda fuerza ahí, y sin embargo eso no cala hondo. Eso para mí es inexplicable, no se puede asociar exclusivamente a faltas de comunicación. No, convicciones del gobierno, y en eso quiero rebatir a Andrés. Uno, que se puede crecer, que se puede fomentar el empleo, que se puede defender el libre emprendimiento y al mismo tiempo defender los derechos de los trabajadores y de los consumidores como no se había hecho nunca. En segundo lugar, que la solución a la pobreza no es el asistencialismo, no es la protección social solamente, sino la promoción social, y que puede ser una cuestión refome, pero que para nosotros está en la esencia de la diferencia entre un proyecto nuestro y un proyecto de la izquierda. En esas cosas este gobierno se la jugó, creó el ingreso ético familiar, los portal de 6 meses, se crearon empleos, se mejoraron una serie de... Nómbrame un cambio de fondo en el que se hayan gastado capital político. Yo estoy a favor de él. El ingreso ético familiar me parece una buena, extraordinario. Espérate, es una buena política, pero no se gastaron un gramo de capital político. Eso es conceder un beneficio a quien está en contra. No, yo estoy hablando de algo que cueste, que sea difícil. No es un beneficio solamente, es una re fácil. No es entregarle a una persona 40 lucas porque es pobre, que es lo que se hacía generalmente en los gobiernos anteriores. En eso, Estamos hablando de costos que sean de cambios de fondo. Tú dices cosas que rieguen el liderazgo. Absolutamente. ¿En el gobierno de Bachelet cuál? La reforma de pensiones, por ejemplo. Y eso ¿Te das cuenta de la dificultad que había? ¿Qué costo político se jugó Bachelet con eso? Absolutamente. Que también es importante, pero ¿qué costo político? Es decir, es difícil pensar en un tema más politizado que las pensiones y las AFP. Hoy día. En que siempre. ¿En qué se tocó la AFP, Andrés? Por ejemplo, se hizo una licitación para los nuevos afiliados que la derecha estaba en contra y que al final se aprobó por un voto y que ha hecho caer sustancialmente el costo para las personas que están en la AFP.
Es decir, eso es una reforma estructural, se creó un pilar solidario que antes no existía. Señorita, bueno, parto diciendo, Andrés, que el gobierno de Piñera no llegó, puede haber usado la palabra cambios estructurales porque hay frases que se instalan en los discursos de todo el mundo, como esto, la educación de calidad. De todo el mundo habla de la educación de calidad y pueden pensar cosas muy distintas en qué consiste. Pero llámalo cambios de y luego fondo, los cambios lo que sea. estructurales, los cambios de fondo también es una frase que yo vengo escuchando desde que tenía 5 años. Lo que yo creo que básicamente venía a hacer Piñera y se manifiesta en otras frases en el gobierno de excelencia, era un cambio en la gestión. Que si lo logró o no, esa es otra discusión. Ahora, lo que yo quería decir a propósito del tema de la comunicación es que una comunicación efectiva tiene dos partes. Uno es la calidad de la emisión y otro es la calidad del receptor. Si, por último, si hay alguien interesado en oír. A mí me pareció siempre, Mario, y lo dije cuando empezaba el gobierno, estaba sentado ahí, el gobierno de Piñera, dije, el gobierno de Piñera es como una nave espacial que hubiera aterrizado en la Plaza de la Constitución, una cosa totalmente alienígena, enajenada respecto de este país, con este gabinete de personas de generalmente sectores altos de la sociedad, tecnócratas, gerentes, empresarios, independientemente de sus calidades. Y estas personas siempre estuvieron en esta diferencia cultural con el resto del país, con esta diferencia de actitudes, de talante, hasta... No se podrían pasar una sopera en la mesa sin botar la mitad en el mantel porque no se ponen de acuerdo en cómo agarrarla. Entonces, todo lo que hizo, lo que pudo haber hecho de bien, Piñera, que yo creo que hizo muchas cosas bien, no encontraron un oído receptivo, la verdad de las cosas. Este país ya estaba cambiando, ya venía cambiando, y creo que incluso Piñera lo detecta y por eso esa política de él un poco zigzagueante que yo llamé bonapartista en un momento dado, tratando de hacer cosas de cambios como lo de Barrancones y otras cuestiones, ese movimiento en zigzag. Y eso no encontró recepción en los sectores sociales que son los que le dan votos a la izquierda, no encontró aprecio, no se le perdonó nada, no se le felicitó por nada, no se le aguantó nada. Y cuando tú tienes una situación de ese tipo, esa actitud refractaria a escuchar al otro, cuando tú no quieres escuchar al otro, cuando tú no quieres aceptar nada del otro, bueno, te convierte todo. Lo que hizo Piñera simplemente es motivo para un libro llamado Las Piñericosas. Eso termina siendo como la anécdota final del gobierno de Sebastián Piñera y viceversa. Michelle Bachelet pudo haber metido las patas en muchas ocasiones, pero aún así la gente que la identifica con su sector, con toda una historia política y social de Chile, se las perdona. Pero siguen me permites para complementar ahí una cosa y preguntarte. Encantado. Encantado. Y voy a usar una cosa que tú dijiste, Mario, al principio. Hay alrededor de 1 millón de votos perdidos. Así es. Ese 1 millón de votos, y perdónenme si es que estoy equivocado, pero creo que no. Ese 1 millón de votos mayoritariamente son votos que votaron por la UDI históricamente. La UDI perdió en la elección de municipales, perdió fuerte en la parlamentaria. Y por lo tanto hay algo que ocurre donde tú tienes durante mucho tiempo, al primer partido más votado, tienes esa representación que da el ser el más votado, y de pronto se te van los votos en las zonas populares que tú habías logrado. Pierdes prácticamente todas las alcaldías que habías tenido en votos extraordinariamente populares, ganados pero a empuje y tesón, mano a mano con la izquierda, y las pierdes. Pierdes senadores y diputados en áreas que eran tuyas. Pierdes en Santiago Poniente, pierdes en Santiago Oriente. Pierdes la candidata en el presidencial. Por lo tanto, hay algo ahí que yo creo que es una suerte de vaciamiento que se produce en algo que se había creado y que dejó de tener... Les ofrezco una tesis, me cuelgo de una palabra que usó Fernando, que me parece adecuada. Tú hablaste de comportamiento zigzagueante. Yo creo que hoy día en la política el comportamiento zigzagueante se pena, la gente no le gusta, se penaliza. Y creo que pocas veces hemos visto una campaña más zigzagueante que la de Evelyn Matei. Chile cambió en muchas dimensiones en los últimos años. Una de esas dimensiones es que los valores de las personas son más liberales y en especial las personas más jóvenes son más liberales. Y ojo, paréntesis, que buena parte de la gente que hoy día no fue a votar, lo indica la evidencia circunstancial, habrá que ver las mesas, es la gente más joven. Entonces la brecha entre los políticos y el electorado está especialmente entre los más jóvenes.
Y con todo el respeto que a uno le merecen los creyentes, cuando una persona se aferra a la Biblia y dice que nos va a gobernar de acuerdo a la Biblia exclusivamente, y acto seguido se da cuenta que probablemente se excedió y toma banderas más liberales y después de nuevo cambia, cuando un día es la candidata de los independientes y al día siguiente la candidata de los partidos, eso también te revela un comportamiento zigzagueante. ¿Y tú sabes de dónde creo que viene eso, Andrés, que lo iba a mencionar delante, pero se me pasó la oportunidad? Yo creo que aquí lo que estamos observando, que es el fondo de este vaciamiento que decía mi tocayo, es un hundimiento de una cultura completa. Aquí yo creo que la sociedad tradicional, con su cultura, con sus valores, sus escalas, que empezaron primero a ponerse en duda en esa época cuando se hablaba de los temas valóricos, ¿se acuerdan ustedes? Se ha hundido, se hundieron sus pilares más fundamentales. ¿Se ha hundido o ha surgido? Yo lo diría de modo positivo. Bueno, es que una cosa va con otra, te quiero decir. No contestar eso. Sí, no, te contesté. Mario. Dos cosas. Termina, Fernando, perdón. Le tocaba a Mario que le habían No preguntado. importa, quiero decirte que hay un derrumbe más de fondo que explica estos vaciamientos, que explica esta falta de interés, que explica estos zigzagueos, cuando tú no tienes un sistema claro, sino que se te están cayendo cosas y ya tú no crees, ni siquiera estás muy convencido de tus propias ideas, tú zigzagueas. Mario, Tú zigzagueas. Dos cosas. La pérdida de votos del sector es evidente y viene de las municipales. Sí. Hay más de 1 millón de votos. O sea, no tiene que ver con Matei, primera cosa. O sea, Pero se mantiene ahora. Se mantiene, sí, se mantiene. Segundo cosa, no tiene que ver con plantearse frente al electorado más o menos conservador, porque los 2 senadores que ganaron la metropolitana se plantaron clarito contra el aborto, en contra del matrimonio homosexual, a favor del orden y de los carabineros, del orden público del verde, no de tu partido, y por lo tanto es un error pensar que aquí se perdieron los más duros, los más conservadores, porque los 2 senadores, siendo Andrés un tipo de centro derecha, más liberal, se plantearon esos temas muy claros, muy categóricos, y ganaron los 2. El Coto Sandón, para nadie un misterio, que es una persona de derecha y conservador, y ganó por paliza. Entonces, ¿qué pasa con ese elector nuestro? No tenemos idea, te lo digo con toda honestidad. Es un voto popular de centro derecha el que se perdió. No es el voto de Las Condes o de Vitacura, donde hoy día votó más gente que antes. No es el voto de Providencia. Por eso es que es más valioso probablemente ese voto, porque no está asegurado. Nosotros tienes que ir a buscarlo. le dijimos a todo el mundo el año pasado, en noviembre, menos de un mes después de la elección municipal, vamos a tener 10 doblajes si no hacemos algo urgente. 21 en el horizonte, 10 seguros lo dijimos. Nos trataron de irresponsables, nos apuntaron con el dedo por ser catastrofistas, y resulta que no se hizo nada respecto de esos posibles doblajes. Libertad y Desarrollo hizo un esfuerzo gigante con varios cientistas políticos, nos invitaron a un seminario a puerta cerrada y llegó a la misma conclusión que nosotros, con 2 o 3 personas en el partido. Finalmente los doblajes se dieron y en los lugares donde los señalamos, y era sencillamente porque vimos que nuestro elector, el de toda la vida, no fue a votar. Razones. Puedo tratar de explicarla de muchas formas. Una, te lo vuelvo a decir, mucha nuestra gente te dice, Mario, no veo la diferencia entre ustedes, 3 años gobernando y lo que pasaba antes, y yo tengo que volver a levantarme temprano, tengo mi autito gracias a mi esfuerzo, tengo mi casita gracias a mi esfuerzo, mi hija o mis 2 niñitos, porque no tengo más que eso, están en un colegio donde a mí me acomoda, y sé que gane quien gane, yo tengo que seguir esforzándome. Así que con todo cariño yo te apoyo, me gusta mucho lo que tú dices, pero no sé si vaya a votar ese día porque se lo quiero dedicar a mis hijos. En un canal de televisión, en otro canal, hace poco rato en las noticias mostraban varias personas que quisieron ir a comprar al mall hoy día. Y uno decía, ¿por qué tengo que privarme de ir a comprar por esta tontera de las elecciones? Dice un conductor de un vehículo enojado porque estaba cerrado el mall. Fíjate que, en un extremo quizás, esa frase refleja lo que yo escuché muchas veces en varios distritos, no solamente donde yo estaba compitiendo, donde nos doblaron, en muchos lugares más. ¿Sabes qué, compadre? Yo tengo que trabajar igual mañana, me gusta tu idea, etcétera, pero con todo cariño no veo la gran diferencia. Y ahí a lo mejor fallamos en demostrarle a la gente que no da lo mismo quien gobierne, porque nosotros creemos que no da lo mismo. No fuimos capaces de que la gente lo percibiera. Una anotación cortita. Argumentar que el triunfo de Sandón revela que Chile es un país conservador y derecha. Es que vamos por partes. Pero refuta lo contrario. No refuta nada. Sí. Yo voy a decir por qué, con todo respeto. Porque en el nefasto sistema binominal del cual la UDI no nos ha permitido salir, tú no compites por el voto del votante promedio, compites por el rinconcito de tu ala, de tu sector. Y por supuesto que en la pelea entre el votante duro de la UDI o RN, bueno, claro, Alamán se cargó a la derecha, fin entre paréntesis al mito de la derecha liberal liderada por Alamán, Osandón se cargó a la derecha y se disputaron esa parcelita. La elección presidencial es distinta porque no se gana obteniendo esa parcelita, se gana en el centro, y ese centro hoy día es cada día más liberal, es un centro que tiene expectativas distintas, y ese cambio cultural y ese cambio cultural de Chile, la derecha sencillamente no la ha entendido. Andrés, que antes de irnos quiero preguntarte en tu calidad de
ex ministro de Hacienda, conocedor a fondo de estos temas. ¿Hasta qué punto puede ser decidor de nuestro futuro económico una reforma tributaria? ¿Y de qué tenor esta reforma y de qué tamaño y de qué profundidad? ¿Pone en riesgo, si es que sectores más exigentes, por llamarlo de algún modo, con Michelle Bachelet, fuerzan una gran reforma? ¿Puede desestabilizar la inversión? ¿Puede desestabilizar la economía chilena? Hay dos posturas extremas y bastante desquiciadas que tenemos que evitar. Hay gente de derecha que dice que si tú le cambias una coma al código tributario, la civilización occidental colapsa. Jovino Novoa, eso es ridículo. Y hay gente de izquierda que le dice subamos los impuestos y mientras más los subimos mejor. Eso también es ridículo. Vamos a los números, perdón que le dé la gana por 30 segundos. No, el Estado de Chile... Paréntesis, sí. Dentro de ese absurdo, lo de Julio Novoa lo entiendo. Sí. De los otros absurdos, ¿viste a alguien dentro de la nueva mayoría que esté en ese absurdo de llevar al extremo una reforma tributaria? Bueno, implícitamente sí, cuando se dice gastemos más en esto, gastemos más en lo otro y no se pregunta cuánto cuesta eso. Yo valoro que se haya puesto por parte de ese programa un número, una cifra, que se haya hablado de cifras, a uno le pueden gustar más o menos, pero hay una cifra. Y creo que es importante, y esto es independiente del programa de Michelle Bachelet. Gobierne quien gobierne en Chile, sabemos que la presidenta va a ser Michelle Bachelet, el Estado de Chile va a necesitar más plata. ¿Por qué? Porque Sebastián Piñera va a dejar tras sí un déficit estructural, son cifras oficiales de 1 punto del Producto Interno Bruto, eso son casi 3.000 millones de dólares. Hay otros proyectos de ley en el Congreso que no están plenamente financiados, si es que se aprueban es otro medio punto del PIB. Después tú tienes una reforma educacional, la más modesta que anda circulando por ahí cuesta 1,5 puntos del PIB. Esa plata no va a caer del cielo, no crecen los árboles y por lo tanto el Estado de Chile necesita más plata. Lo dije yo en mi precandidatura muchas veces. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que esa reforma se haga bien y ahí el demonio está en los detalles. Hay ciertas cosas que se han propuesto que a mí particularmente no me gustan. Creo que la eliminación total del FUT conlleva un riesgo innecesario y trae muy poco ingreso para el gobierno. Creo que hay fórmulas mejores, pero que el Estado de Chile necesita más plata y que los gastos permanentes hay que financiarlos con recursos permanentes, de eso no puede caber ninguna duda. Andrés Velasco, Mario de Fuertes, muchas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. A la vuelta de esta pausa estarán con nosotros Francisco Vidal y Carlos Larraín. Ya volvemos. De vuelta en Tolerancia Cero, nuestros invitados a este bloque, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Carlos, muy buenas noches. Buenos días. Y Francisco Vidal, futuro embajador en Burundi. Francisco, gracias por estar aquí. Muy gracias por la invitación, una noche histórica, acompañado, o yo acompañando a Carlos Larraín. ¿Secretario cultural o algo? Alguna cosa menor. Carlos Larraín, escuché esta tarde y decirle a Osvaldo Andrade en una conversación, en una entrevista, que se nos invitan al gobierno. Y después usted agregó algo, yo iba escuchando y dije, una de Carlos Larraín, esta es una de Carlos Larraín. Y dice, y no es broma, dijo. ¿En qué intento anda? Bueno, todos mis intentos son transparentes, yo no yo soy sé, malo para el póker. Por algo lo dijo públicamente. Yo creo que doña Michelle Bachelet está justo en el momento en que puede efectivamente ser un gran gobierno o puede ser uno pésimo. Tiene como 6 semanas de periodo de gracia. Si ella en este momento le dice a sus partidarios, miren niños, pórtense bien, se lavan la cara, se collan las uñas, sí, y tratan con respeto a la profesora y no gritan obscenidades, etcétera, ella puede hacer un buen gobierno. Pero si deja pasar más de 2 meses y no pone orden, sería malísimo. Entonces, ¿dónde entro yo? Imagínate, yo no entro nomás, pero comenté, le dije, si podemos definir una especie de modus vivendi inteligente. Por ejemplo, si la leje, que los obsesiona la leje es como el relato del paraíso, o sea, es tan fundamental como todo eso. Oye, la leje tú la puedes modificar de 1 a 10 o de 1 a 3. Bueno, veamos si podemos coincidir en una modificación de la leje del 1 a 3. Veamos si sacamos primero la reforma del binominal, porque ahora ha pasado la cosa más rara. El binominal le agregó 10 puntos a la concertación y le vinieron teleles a todos ahora para cambiar el binominal. Están todos chupados. ¿Le vienen telele? Telele, así como una cosa nerviosa. Versión elegante churrete. Oye, pero, por ejemplo, y luego podríamos agregar, incluso, identifiquemos algunas de las supermayorías
que dicen que tienen al país paralizado y que nadie cree en la política porque las minorías bloquean todo. Oye, hay unas supermayorías que son muy necesarias y otras que no son tan necesarias. Pero hagámoslo y nos ponemos de acuerdo y hacemos un gobierno virtuoso. Y doña Michelle Bachelet le puede hacer chululú a los más locos de su grupo, que tiene varios. Ya, pero usted se refería puntualmente a un gobierno amplio de coalición donde lo incluyera usted. No, yo creo que eso... No usted, pero a su sector. Bueno, pero ¿por qué no? O sea, a ver, más derechamente, pero, un ministro militante de Renovación Nacional en el gobierno de Bachelet. Pero, ¿por qué no pensarlo así? Mira, yo cuando asumió don Sebastián Piñera la presidencia, yo le dije más de una vez, ¿por qué no la ponemos... ministra de Educación. ¿Ah? Tenías una candidata para ministra de Educación. Ministra de Educación, la señora Mónica Jiménez. Sí. Dime tú lo bien que lo habría hecho, porque él sabe a morir. Habríamos tenido a la democracia cristiana ayudándonos a hacer la reforma educacional. Es un ejemplo. O sea, yo creo que hay tantas cosas sobre el tapete y está la ola de expectativas que se ha creado que doña Michelle tiene que aprovechar para, si no poner el freno, poner el embrague. ¿Y tiene candidato esta vez de su partido para algún gabinete? No tengo ningún candidato, si fue una conversación nomás. Sí, pero la está explicando, está profundizando sobre ese Claro, punto. porque ese fue mi ánimo. Ahora, eso tendría mucho más sentido, Carlos, si es que efectivamente se aprobara un régimen semipresidencial, que alguna vez lo planteó usted junto con la democracia cristiana, donde se pudiera establecer gobierno, qué sé yo, por mayoría parlamentaria, claro. Sería ideal. Pero no va a pasar, por lo menos en el corto plazo. Difícil, nos demoramos 2 años en el binominal, podemos demorarnos otros 5 en lo del jefe de Estado y el jefe de gobierno. Porque si tú tienes muchos partidos políticos, vas a tener variaciones en las configuraciones políticas. Y eso no lo puede hacer un presidente de la República. De pasada deja la UDI afuera, que no es un anhelo de pocos en RN, sin que se unen al gobierno de Bachelet con RN. Francisco Vidal, ¿ve posible todo esto que está planteando? Malo, Matías. ¿Qué? Que eres malo, yo no he dicho eso. Dije algunos en RN. Se deduce. Dije de pasada dejan fuera la UDI, que por lo pronto han estorbado bastante el gobierno de Sebastián Piñera en algunos sectores duros de la UDI. Sí. ¿Quién ha estorbado más, Renovación Nacional o la UDI a Sebastián Piñera? Nosotros no hemos estorbado ni pizca. Pero usted ni siquiera, en un momento dado, ni siquiera iba a las reuniones en La Moneda del comité político. Porque no me llevan de apunte. Oye, pero lo de me interesa escuchar eso. Si tú crees posible esta lírica. Pasa lo siguiente. Por primera vez un programa adquiere tal relevancia desde el año 89. Y el programa de la nueva mayoría va a permitir 2 cosas. La unidad de la coalición y la gobernabilidad del país, si se cumple el programa. Y el compromiso esencial de la presidenta Bachelet es cumplimiento del programa. Ahora, si en el marco de esas reivindicaciones programáticas se llegan a acuerdos con fuerzas políticas que están más allá de la nueva mayoría, básicamente hacia la derecha, porque no hay fuerza política hacia la izquierda nuestra, yo creo que, por ejemplo, en la reforma constitucional que dice en relación con el binominal, de hecho hay un camino avanzado. El tema que tú te has escuchado varias veces de los supracurum constitucionales, permite eso. Yo vengo de un programa en otro canal donde estaba el senador electo Sandón y el senador en ejercicio Horvath, y ambos dijeron ahí que estaban dispuestos a apoyar algunos elementos sustantivos del programa de la nueva mayoría. Entonces se puede dar en los hechos, más allá de cualquier poesía, una convergencia de intereses en reforma súper importante. Señor Villegas. Como tú eres especialista en historia, te voy a mencionar un personaje que tú debes conocer a propósito de esto, que se llama von Clausewitz, que escribió un libro que se llama Der Krieg. La guerra, la continuación de la política para otros medios. Exacto, pero además de esa frase famosa, dice por ahí, dice lo siguiente: no hay nada que le gusta más a un invasor, incluso y agresivo, que el enemigo sea pacífico y no preste resistencia, porque es mucho más barato. Entonces, aquí lo mismo. Una cosa sería que ustedes estén dispuestos, como no, a recibir el apoyo de quien sea para hacer más fuerte la reforma. Y otra cosa es negociar, porque aquí no se trata meramente de que en una negociación de que alguien te dice, bueno, ya estoy contigo y voto contigo, sino que dices, bueno, ya voto, pero no vamos a votar de 1 a 10, sino que de 1 a 5. O vamos a pedir una retribución. Y yo me imagino de que en las condiciones políticas actuales, incluso dentro de la propia concertación, dejando incluso afuera un factor importante, esto que ustedes mismos llaman los movimientos sociales, se me hace difícil que se dé el clima
como para que ustedes negocien, porque al primer intento de negociar, que es la única cosa real en política, y no meramente una rendición elegante, a la primera, esas fuerzas sociales o movimientos sociales, o como lo quieran llamar, o dentro de la propia concertación o nueva mayoría, van a decir, pero ¿cómo? Si nosotros no necesitamos ceder ni un punto del programa porque tenemos los votos en el Parlamento, no empiecen contradicciones, compañeros, ya van a empezar de nuevo con lo que hicieron durante los 4 gobiernos de la concertación, a entregarse, a rendirse innecesariamente, etcétera, etcétera. Así que, en el sentido que yo entiendo a Carlos Larraín de que hayan negociaciones, es decir, toma y daca, yo lo veo muy difícil. Lo otro, de que los otros se rindan y se suben así, con las manos amarradas, bueno, obvio, eso, ¿quién lo rechazaría? Un apoyo que viniera de ese tipo. Buen punto, porque yo creo que el cambio en el país implica, entre otras cosas, que las mayorías gobiernen, obviamente respetando a las minorías, pero sería absolutamente impresentable y frustrante en el cuadro actual, con la fuerza electoral que se ganó hoy día, con la mayoría parlamentaria que se tiene, negociar ex ante el programa. Otra cosa es avanzar en el programa con voluntades que no están en la nueva mayoría y que convergen. La reforma del binominal no ha sido negociada, es una convergencia que el binominal hay que superarlo. Te he escuchado solo a ti, no a otros dirigentes de Renovación Nacional, el tema del supra quorum. Pero si hay más voluntades, o la que yo escuché de Horvath y la escuché de Osandón. Por ejemplo, fíjate que Horvath y Osandón están disponibles para votar, para terminar el lucro con recursos públicos. Entonces, además te quiero decir que el programa, en lo esencial, ya nuestra presidenta tiene los votos. Porque la reforma tributaria es de mayoría simple. Por eso que no es necesaria la negociación. La reforma laboral en sus 4 o 5 aspectos centrales es mayoría simple. Y parte importante de la reforma educacional, salvo algunas que tienen 4/7, es también de mayoría simple, en el sentido de la mitad más uno de los presidentes. Déjame hacer una pregunta, Carlos, ahora porque está relacionado, y entrego al tiro el bastón a los verdaderos jugadores de esta mesa. Yo me acuerdo hace como millones de años atrás, no me acuerdo si fue en la elección de Eduardo Frei Montalva, que ganaron de forma abrumadora también, o fue cuando salió elegido Salvador Allende, alguien de la derecha lanzó una frase marmolia, dijo, no les vamos a dar ni la sal ni el agua. No, ese es Aniceto Rodríguez. Aniceto Rodríguez. Alguien le dijo a alguien que no le iban a dar ni la sal ni el agua. Bueno, la derecha no va a dar la sal ni el agua porque no tienen ni sal ni agua para dar, en este momento no tienen nada para dar. Así que yo te quiero preguntar en ese contexto, digamos, de carencia alimenticia, ¿cuánta gente hay en tu sector, o un poquito más allá de tu sector, ¿no? La UDI creo que se llama, que en realidad están en esa postura, aunque no tengan nada que quitar o que dejar de dar porque no lo tienen, en la postura de ponerse durito y nada de convergencias ni negociaciones, sino que aguantemos aquí en este búnker, pongamos todos los obstáculos que podamos y esperemos a que este gobierno, que ellos ven que nace con divisiones internas y con problemas, que este gobierno simplemente fracase y volvemos en gloria y majestad después de haberle dado este gustito a la gente que se quería repetir el plato con la concertación. ¿Cuánta gente has escuchado tú que está en esa postura de no daremos ni la sal ni el agua? Francamente... ¿Ninguno? No, pero un poquito. ¿Unos poquitos? Unos poquitos. ¿Unos poquitos cuánto? Sí, pero es una línea argumental. Y hay otros que te dicen que es bueno que al gobierno le vaya bien, porque efectivamente hay temas pendientes, hay cosas que hacer, pero las cosas a definir también, Francisco, son muy importantes. Tú dices, el binominal ha sido bien trabajoso, te puedo asegurar. ¿Ah? O sea, estamos topados hoy día en agregar 14 diputados. Sí, claro. Dime tú. ¿Ah? Tremenda cosa. No, es el proyecto del gobierno, sí, pero que se niega a aumentar los parlamentarios. Nosotros proponemos aumentar los 14. Pero eso que te parece a ti una nimiedad, ¿qué es lo que es la nueva Constitución? Porque yo hasta la fecha no he visto ni un borrador aproximado. Pero lo sustantivo, en mi opinión, es cambiar el binominal por un proporcional corregido. Pero eso ya lo tenemos adelantado. Eliminar el concepto de Estado subsidiario y los supraquórum. Y 20 cosas más, pero si tú me dices a mí... Los supraquórum van desde la acusación constitucional contra los consejeros del Banco Central, que yo ya quisiera ver a Fidel Espinosa promoviendo una acusación constitucional contra los consejeros del Banco Central, porque el año pasado hubo inflación o no hubo inflación. O sea, olvídate el guirigay que se va a armar. O sea, la libertad de enseñanza, ¿vale o no vale? Vaya que vale.
Si hoy día casi el 40%. Junto al derecho a la educación. El 45%. Pero si la mejor manera de que el derecho a la educación cristalice es que haya educación en oferta. Y hoy día 7 de cada 10 estudiantes universitarios son los primeros en su familia en ir a la universidad. Eso se sabe. Que la educación la provean los sostenedores o la provea el Estado, yo prefiero 1000 veces que la provean los sostenedores, porque son muchos, porque eso, fíjate que en la izquierda hablan de la diversidad, oye, y se santiguan acto seguido. Bueno, ¿qué más diversidad que la que puede ofrecer un sistema educacional diferenciado? Que no hagan negocio Nada con los más recursos peligroso públicos. No hay más que eso. que la educación en manos de un solo promotor, el Estado. Oye, Pero, el cocho que se les va a armar con Carlos, toda la educación en manos del Estado, yo no te lo quiera deseo, ganar plata Francisco. con un particular subvencionado que ponga una conesería y un motel, pero no un colegio. Ve, oye, yo feliz. Mira, lo del motel ya... Que para los mayores. es buen negocio, dice Marga. Este es un programa decente, entre paréntesis, ¿eh? Claro, Pero por la hora. No promueve. Oye, que alguien gane dinero educando a mis niños, yo encantado de la vida que lo haga. Pero por Ahí favor. tenemos la diferencia. Pero está muy bien, hablemos la diferencia, pero eso es lo que señalaba Fernando. Está muy bien hablar de que hay gente que quiere quitar la sal y el agua y otros que son pura miel. ¿Ah? Ya, la cosa está entre medio, pero no hacer un cheque en blanco. Hay que hablar de lo que se quiere hacer. Y eso es lo que yo quisiera promover, nada más. Déjenme... Pero, Fernando, una cosa súper cortita. Pero por supuesto, Y Francisco. el punto es que creo que una de las cosas que aleja a la ciudadanía común y corriente, sencilla, que es la abrumadora mayoría de la política, es cuando nos ve indiferenciado. No, aquí se votó un programa. Fíjate que este programa... Pero no la nueva constitución. No, es que espérate un poquito. No, es que mucha Diego. Pero fíjate, el porque programa... es como el Padre Nuestro para los cristianos. El programa la de Constitución. Bachelet ha ganado en 3 vueltas. Ganó el interior de la nueva mayoría. Aquí está mi antecesor Velasco, Andrés Velasco. Bueno, él sacó el 13% con su propuesta. Nosotros sacamos el 73%. Sí. Está claro, ¿no? Porque había 9 candidatos. No, la primaria de la nueva mayoría. Había 4 no. Eran 4, sí. Pero Después ganamos en primera vuelta y hoy día ganamos en si segunda hubiera vuelta. participado en primera vuelta, capaz que fuera presidente de la República hoy día. Con los votos, Pero bueno, con los votos de ¿Por qué ustedes. usted ha votado por él? No sé, pues yo claro. digo supongo que vaya Pero, a ver... Pero perdón, Fernando. Ya, no, está bien. Carlos, hay otro problema que a mi modo de ver es clave en una elección. En una elección a veces se rebaraja no solamente las correlaciones de fuerzas de poder, sino que se rebarajan sobre todo personas que manifiestan y que son factotums de esas corrientes. La UDI perdió. En esta elección, por múltiples razones, a Noboa, que no sigue como senador, a Matei, que perdió la presidencial, a Chadwick, que no está en el Parlamento y va a salir del gobierno, a Longueira, que está enfermo, a Piñera, que salió de la presidencia y que no tiene el Parlamento. A la Larraín, que no fue la- Renovación Nacional, usted sale de la esta, pero está todavía Espina, se incorpora a Lamán de senador, se incorpora a Osandón de senador, agarra un tonelaje distinto a Horvath, porque el que tiene puentes con el gobierno que va a venir. ¿Es el momento en que cree usted que Renovación Nacional va a ser el primus inter pares de la alianza o no? Yo no pensaba en esa línea. Efectivamente salimos reforzados. Por ahí me hablan mucho de la autocrítica y como que tuviéramos que cortarnos las venas. Y yo les digo, pero aumentamos el número parlamentario y ganamos las 2 senaturías por Santiago. O sea, por favor. Pero no sé si vamos a pasar a ser los más gravitantes dentro de nuestro... No lo he pensado así. Yo lo que más quisiera es que pudiéramos... Perdón, Carlos, es que se lo pregunto por una cosa fáctica. Cada vez que usted ha hecho una propuesta a nombre del partido asociado ya sea a la democracia cristiana en lo que usted hizo o asociado al sistema binominal también con la DC o con otros miembros, cada vez que eso ha ocurrido, el desfonde que ha venido de esa posición ha venido de la UDI y del gobierno. Son de las dos cosas. Y usted ha quedado tamborileando en el cacho, claro, para usar un poco sus expresiones, tamborileando en el cacho, ahí descolgado después de haber estado súper bien. Ok, mi pregunta es, Renovación Nacional, ¿usted la ve con las situaciones que se están dando en términos prácticos, con la dotación de experiencia que tienen ambos partidos? ¿La ve igualmente supeditada un poco a lo que define la UDI o usted cree que pueden autonomizarse de sus socios? Yo creo que hemos ganado bastante autonomía
Sin duda. Sobre todo si logramos aprobar la reforma del binominal, y eso también va a valer para la ADC y para otros partidos medianos. Y eso va a flexibilizar la política. Yo creo que la política a dos bloques, francamente, topó fondo. No está funcionando. Nos deja en manos de uno o dos señores que se convierten en primas donas y hacen sonar el sistema. Ahora, si Renovación Nacional salió más fortachón, yo creo que tenemos una gran cosa, que tenemos a lo menos 2 o 3 personas paradas en la cancha como posibles presidenciales. Y en la UDI no veo ninguno. Tienen 4 ustedes. En orden. El presidente Piñera, Sí, Alamán, Osandón, Espina. también. 4 precandidatos O sea, presidenciales. en Ahora ese uno sentido- con ventaja, ¿no? ¿Y usted dice que la UDI no tiene a nadie? No los veo yo muy manifiesto. No. Está bien, pero Eres malo. en 4 años surgen personas. Se puede tejer algo. Puede pasar cualquier Imagínese cosa. usted lo que pasó, que había un candidato que fue reemplazado por otro candidato que fue reemplazado por otra candidata. O sea, eso puede pasar en cualquier momento. Pero es relevante Pero con el la resultado que observación, estamos es que, viendo. no sé, yo creo que Carlos lo tiene pensado ya. En la correlación de fuerzas al interior de la derecha se ha vuelto un poquito al principio de los 90, Exacto, al del Acuerdo Nacional. donde Renovación Nacional era mucho más fuerte que la UDI. Cuando Pablo Longueira reclamaba contra el binominal, por escrito en la segunda, que decía que nunca más el binominal. No me Longueira, acordaba. año 92 de la segunda. Tiene razón, lo leí hace poco. Así es. Entonces, creo que es una oportunidad, estoy pensando en el gobierno de la presidenta, de tener una fuerza, no para negociar en el sentido que lo conocimos en nuestra transición, que termináis con los brazos en alto y nadie sabe qué es lo que cada uno, que cada brazo expresaba. Pero sí de lograr acuerdos, Mucho peso también. mira, sobre acuerdos sustantivos sobre la República. Francisco. Y eso tiene que ver con la cosa de la Constitución. Francisco, Pero hoy día, conozcamos el borrador primero, porque hasta el momento ya una... Te voy a mandar mañana el programa a primera Hoy Sí, día- el programa lo he leído, pero un borrador de constitución no he visto ni una parte. hoy día desde el centro hacia la izquierda les ha salido el sol, y un sol grande con una votación enorme, pero los tienen candilados. Los tienen candilados en cuanto a que, así como Carlos Larraín, que hoy día ha perdido en toda la línea, tiene horizonte y nombra... A eso me convidaste. No, espere, pero si perdió 60-40, pues, y eso que soy generoso. Perdí. Pero espere, 38. pero Sí, déjeme ponerle el punto y coma, pero tiene un horizonte con 4 candidatos parados en la cancha. Yo podría decir que usted es todo al revés, hoy día gana, tiene el sol de frente, está calentito, Pero qué sé yo. 5 candidatos. Pero un momentito, ¿qué tienen ustedes que no sea Bachelet? Para no decirle que si no es Bachelet, capaz que hoy día lo ganan, ¿eh? Pero al tío tenemos Bachelet por 4 años. po. No, bueno, pero ustedes mismos se metieron en el escenario 2017. No, pero no vamos a llegar a plantear ahora. Bueno, pero si candidato a ver, un momentito. Si no, No, ok. la- Liderazgo mi más presidenta allá no ha de llegado a la Bachelet. moneda todavía, ¿Qué y que es candidato. No, ¿qué tienen ustedes de No ha llegado a su liderazgos? casa todavía, no ha llegado a la moneda. No, Tolera. ¿Qué tienen ustedes de Hay liderazgos liderazgo, hay liderazgo. que no sea Bachelet, que es un sol radiante, pero que encandila? Porque no veo que Sí, mucho más tienes tienen. razón, es buena figura el encandilamiento. Está muy poético, Matías. Muy poético, pero en 4 años puede pasar cualquier cosa. Si tú me dices las fotos de hoy día, los liderazgos que yo veo hoy, ¿Sí? en el PPD veo a Lagos Weber y a la Carola y a Nicolás Izaguirre. En la democracia cristiana creo que es vigente Orrego para una próxima Andrés contienda. Velasco. Es que yo creo que Andrés Velasco sería naturalmente un candidato más bien de Carlos Larraín que nuestro. Por un tema de contenido. De verdad lo digo, sin el menor ánimo de caricatura. Porque al final, como dijiste tú muy bien, si Andrés no comete el error de ir a la primaria y va a la primera vuelta, se podría haber reproducido lo que pasó en Las Condes, Vitacura y Los Barnechea, que Andrés sacó el doble de votos de Bachelet. El doble. 34.000 votos. Exactamente, en mi distrito. Entonces lo que te quiero decir es que hay liderazgo. Oye, Carlos Montes. También. ¿Qué pasa 4 años más con Carlos No, Montes? está bien, pero 4 años más viejo. Me estás forzando a que yo te diga Ya, hoy día sí, pero mi lista. No nos precipitemos. Muy bien. No nos precipitemos. No nos encandilemos, No nos como diría encandilemos. Matías. Hay un factor, hay un fenómeno, llamémoslo así, que no está presente en la mesa hasta ahora, que es el grupo que
se dio a conocer básicamente a través de los movimientos sociales. Sí. Los estudiantes en la calle que no van a dar tregua, que van a salir, qué sé yo, en 15 días más probablemente. Después del almuerzo mañana. Que tienes tú las movilizaciones de asambleas regionales, sí, que no se sienten interpretadas por lo que probablemente se ha elegido. Y por lo tanto tú vas a tener que vértelas con una ciudadanía que ya no tiene solamente una representación exclusiva a través de la institución del Parlamento, sino que tiene una presencia física. Eso es absolutamente inédito, porque el presidente Piñera tuvo que enfrentarse a eso de sopetón. No estaba preparado para eso porque no existía. Y Bachelet con los pingüinos de sopetón también. Lógico, pero ese fue un movimiento educacional. Al presidente Piñera se le presentaron en Freirina, en Aysén, en Magallanes. Bueno, eso es un dato nuevo de la sociedad chilena. Eso es una cosa totalmente nueva. Y el talento político de la presidenta y el liderazgo, en mi opinión, precisamente consiste en conducir esa reivindicación. Ahora, desde mi punto de vista, parte sustantiva de esas reivindicaciones del movimiento social tienen respuesta en el programa. Francisco, pero a los pingüinos con una reunión de 80 personas se les acalló y se les acalló bien callado. Sí, pero una sola vez, eso funciona una vez. A Freirina y a Coyhaique con 80 personas en un estadio. No hay más comisiones. Y estas asambleas y estas comisiones. Vidal, tú realmente le das un referente sustantivo, concreto y majestuoso, como se lo suelen dar los políticos de izquierda a estos los movimientos sociales. Porque todo el mundo habla ya de los movimientos sociales como de un objeto que no, como este dijo que existen, no. Espérate. No, pues esa es la cuestión. Yo no digo que no existan o que existan, digo que habría que examinar bien cuál es su naturaleza, cuál es su grado de existencia y su verdadera consistencia, porque como palabra existen, como frase existen, se insertaron en el vocabulario político. Sí. Pero no son una cosa que uno puede decir, aquí están los movimientos sociales. No, pero vaya que pesa. Déjame terminar, porque en Freirina, por ejemplo, lo que vimos en Freirina, que lo acaba de mencionar Matías, no me vas a decir tú que toda Freirina, yo no sé si conoces el caso, todo el pueblo, digamos, salió a las calles, así como en esas películas de la Revolución Francesa. No, habían básicamente, avivando la cueca, un grupo de activistas profesionales itinerantes que encendieron la mecha, que la prendieron y que incluso atacaron gente allá, volaron instalaciones con dinamita. Fue una cosa bastante más manejada, bastante más organizada que meramente un movimiento, así entendido líricamente, como que las masas salen a las calles a echar abajo al conde Drácula. A mí me parece que hay mucha mitificación con lo de los movimientos sociales. Yo creo que Fernando está levantando un punto muy importante. Buena parte de estos llamados movimientos sociales tenían un grado de espontaneidad relativo. Puede que en un comienzo, y yo no digo que no tuvieran razón en algunas cosas, la tenían, pero el grado de espontaneidad regular a poco. El caso de Freirina fue ultra fomentado. Yo conozco muchos casos de mujeres que lloraban a gritos porque perdían su trabajo, no habían ganado nunca 450.000 pesos al mes. Y esa gente no estaba a favor. Y efectivamente hubo un grupo de manifestantes dedicados a mantener el asunto vivo durante mucho tiempo. Fíjense que hoy día en un debate con Osvaldo Andrade, del PS, él decía, va a tener que haber una lógica de pedagogía política. Un eufemismo. Y yo le pregunté al tiro, bueno, ¿estás contando con el Partido Comunista, que dice que va a tener un pie en el gobierno y un pie afuera? Hay mucho de artificiosidad en los movimientos sociales. Creo yo que si tienen existencia, es muy efímera, muy relacionado con una convocatoria para un... Pero la reivindicación es súper concreta. Sí, está bien, pero no tienen ni una posibilidad de meterse en las cosas con más profundidad y tener un horizonte más amplio. Déjame suponer que todo lo que tú dices es cierto. Ok, tienes una serie de activistas que pululan desde un lado a otro y arman asamblea. Ok, te lo concedo como hipótesis, pero mira tú. No en todos los casos. Pero mira tú. Cada uno de los hechos, esos, genera a su vez respuestas de gobierno, genera respuestas. Separa las termoeléctricas cuando hay movimiento. Los chanchos se fueron. Se hace al ministro de Educación decir que tiene que estas cosas tratarse en el Congreso y después el presidente invita a los estudiantes a la moneda mientras Felipe Bulne miraba a todos lados sin saber cómo puede ser. En Freirina separa el proceso y el proyecto. En Coyhaique cayó el ministro. En Coyhaique cayó el ministro Rodrigo Álvarez. Por lo tanto,
pueden ser Fuerza todo lo que tienen. ustedes quieran, pero No, sí, son tienen hechos Tienen específicos que tienen tienen efecto. efecto. Tienen efecto pero- en parte porque son... En parte también porque son multiplicados por la caja de resonancia de los medios de comunicación ahora que fueron avivaron la cueca todo chancho. Yo solo quería decir de que este gobierno no va a tener la tremenda iniciativa para causar problemas que la izquierda utilizó contra Sebastián Piñera. Y a veces con mucha injusticia, porque al fin y al cabo se le olvidó a la izquierda, a la concertación, que en Chile había ocurrido un terremoto y que el año 2009 se entregó el país con una economía 1% más chico. El año 2009, el 1 de enero había 100 y el 31 de diciembre había 99. 98,5 va a ser preciso. Peor todavía. Y había un déficit del 3%, me parece, interanual. O 4,5 interanual. En todo caso, un tremendo déficit, vino el terremoto y hubo que reconstruir. Entonces, Michelle Bachelet tiene esa ventaja. Hay muchos de estos movimientos que no son verdaderamente espontáneos y que podrían administrarse de otro modo. Ha pasado ya una cosa buena en dirección de lo que le conviene al nuevo gobierno que empieza en marzo, que es que muchos de los dirigentes estudiantiles se han encausado y se han metido en el proceso político, aún dentro con carátula independiente, lo que se quiera, pero participaron en elecciones y están de algún modo valorando el proceso político. Nos queda un minutito, los quiero los dos plantear a través de un mismo estímulo su reflexión. Lo que viene a partir de mañana, esto es tratar de ponerse en la cabeza de Michelle Bachelet por dónde van a ir los lineamientos de ordenar este naipe que es bastante diverso la nueva mayoría. Usted que la conoce bien, Francisco Vidal y Carlos Rein desde la oposición. ¿Cómo se imagina a Michelle Bachelet despertándose mañana? Dejemos al experto primero. Usted- No. Yo creo que una persona que recibe en una segunda vuelta el 62%, que lo hace inédito en la historia de Chile, ¿eh? No hay ejemplo desde que hay sufragio universal, a partir de 1925, de un 62%. Tiene una fuerza política e interna de tal envergadura que si tiene talento como lo tiene, y si tiene criterio como lo tiene y sentido común, va a colocar esa fuerza en ordenar, en mantener, por así decirlo, las coordenadas de la coalición. Ahora, yo creo, estoy convencido, pero conociendo a todos los muchachos, que la única forma que tú permitas tener, con la misma lealtad, desde Ignacio Walker a Tellé, es el cumplimiento del programa. Y estoy de acuerdo con Andrade. Ese programa no te va a resolver los problemas en 5 minutos. Y la pedagogía es explicar eso. Y hay datos relevantes para mí. Las 50 medidas. Y lo otro, mandar durante este año los proyectos que con fuerza propia tú los puedes levantar, que son esencialmente la reforma tributaria, las reformas Su laborales. primer año. Es Eso decir, usted poniéndose en la cabeza de Michelle Bachelet, ortodoxia al programa. Al programa. Eso es lo que debiera Esa es la clave. hacer, eso es lo que cree usted que haría conociéndola o intentando ponerse en su cabeza. Claro, que Carlos Larraín. eso suena como que el programa fuera ya una partitura absolutamente definida, que aquí en el cuarto compás va el do menor, y no sé si está tan definido. no hay el mucho programa detalle como en para que algunos sirva de campos. guía. Pero en los campos políticamente más relevantes hay. Carlos Larraín. Yo razono en sentido completamente inverso. Me parece a mí que doña Michelle Bachelet tiene posibilidad de hacer un buen gobierno si se olvida de todas las definiciones programáticas a medio sancochar que vienen ahí en el programa y al contrario define unos pocos objetivos realizables y que le diga al país, esto es lo que yo quiero hacer y ustedes, los jóvenes de la concertación, no se ordenan o se van a la punta del cerro. Y no les va a tocar ni siquiera una jefatura de servicio. Y si se ponen molestosos, nos miran a nosotros y nosotros le ayudamos a hacer las cosas bien. Esa creo que es la... Al contrario, creo que si se sube en la ola de... En fin, no quiero ofenderlo, pero de Alejandro Navarro, ahí vamos a sonar como arpa vieja. Es que en la ola no hace ni de Navarro, ni de Girardi, ni de Gregorio, ni de Cortázar. La ola es un programa acordado por todos, con el compromiso de cumplirlo y ser leales a Bachelet. Señor Vidal, señor Larraín, buenas noches, muchas gracias Muy por buenos la días. compañía, muy buenos días. ¿Qué va A a la hacer? vuelta. Don Carlos. ¿Por mi parte? Sí, usted por su parte. Después, Tiene medio millón de ovejas, güey. A la vuelta. 2 millones de pero no va a ir a ovejas. trasquilar 2 ovejas. millones de ovejas, porque ha 2 habido millones de mucha ovejas. mellicera Mucha este aparición, año. mucha aparición. En una de esas fotos vamos a hacer una Tengo que pausa. terminar el periodo en mayo y después descansaremos y vamos a leer autores en castellano, eso sí, y instruirnos. Vete A la memoria vuelta de de este días. corte, Gabriel Boric. Tolerancia cero. Bueno.
Señores, vuelta al orden. Está con nosotros Gabriel Boric, diputado electo por Magallanes. Gabriel, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Hemos tenido aquí representantes de... No, Andrés Velasco también está por fuera, si se puede decir de alguna manera, de la... ¿Qué? ¿No le crees que ese que tú Claro, sí? como está por fuera. No, está por fuera, no está con la candidatura de Bachelet. O sea, en fin. no tiene partido propio, pero indudablemente está dentro Parte del... de un pacto. Claro, está... Tú podrías decir, es parte del duopolio. No, pero está muy trillado ya la idea del duopolio. Bueno, ¿cómo... Además, la política no es un mercado, entonces no... ¿Cómo viste la elección hoy? Tú sí que estás desde afuera, desde la izquierda afuera, la izquierda autónoma. ¿Cómo viste este resultado de hoy? ¿Qué es lo que lees para de adelante lo que puede armar Michelle Bachelet? Hay una cosa que en las primeras declaraciones de ambos bloques parecía muy preocupante, que es el hecho de que para la derecha pareciera que lo único relevante fue la abstención en un comienzo, y en donde trataban de utilizar la alta abstención, que es un hecho, como una suerte de no deslegitimar, pero sí de quitarle representatividad al futuro gobierno, con el objetivo quizás de tratar de buscar por la ventana los acuerdos que no consiguieron por la puerta. Y yo creo que no se puede ganar perdiendo, y que en ese sentido hoy día, sin lugar a dudas, la derecha es la gran derrotada, como consecuencia de algo que viene de mucho más atrás, y me gustaría después ahondar un poquito más en ello. Pero por otro lado, al ver las declaraciones de los voceros de la concertación, en donde parecía como si la abstención fuera solamente un hecho de la causa y que en verdad no es lo relevante, sino que lo relevante es la abrumadora mayoría que obtiene Michelle Bachelet. Yo también creo que hay un discurso muy autocomplaciente y que no se hace cargo de que hoy día la institucionalidad no está representando a la mayoría de los chilenos. Y si vamos a comenzar el futuro gobierno con soberbia y tratando de, en el fondo, omitir las causas de la crisis de representatividad que hoy día existe en la política chilena, creo que es una mala forma de partir. Nosotros hoy día, desde la izquierda autónoma y en conjunto con muchos otros movimientos sociales, tenemos otra alternativa. Creemos que no existen solamente dos opciones posibles en Chile, que son la derecha y la nueva mayoría, sino que es posible construir una tercera, y vamos a estar trabajando en esa lógica durante los próximos 4 años. Fernando Villegas. ¿Cómo estás? Bueno, si tú has seguido más o menos las conversaciones que hemos tenido aquí, te habrás dado cuenta que en algún momento se ha tratado de adivinar, imaginar, prever, calcular, sospechar o intuir qué va a pasar con los movimientos que están, sobre todo la gente joven que ha estado fuera notoriamente del sistema, gente muy dudosa, sospechosa o definitivamente enemiga del modelo, y que muchos de ellos probablemente son parte de los que no votaron. Esa abstención tiene un signo activo, por así decirlo. Yo creo que Matías y Fernando también están de acuerdo conmigo, que por lo menos una fracción de esa gente trató de hacer un acto, aunque sea en forma negativa. Y esas personas no tienen confianza, lo han manifestado muchas veces. Yo creo que tú mismo en algún momento manifestaste desconfianza de la concertación, de todas estas personas que se cambiaron el nombre, pero que son más o menos los mismos. Entonces el punto es, ¿cómo tienen ustedes pensado, cómo crees tú que va a ocurrir si tú no vas a intervenir en eso directamente? ¿Cómo crees tú que va a renacer o repartir o resetearse los movimientos, sobre todo los movimientos en las universidades y en los colegios, que son los más activistas, los jóvenes, son los que iniciaron de hecho todo el proceso en el año 11, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú, qué va a pasar, digamos? Sí, no sé si mira, mañana o pasado, pero... Yo creo que es muy reduccionista tratar de atribuirle a la abstención una causa única. Y en ese sentido yo discrepo tanto de Eugenio Tironi cuando planteaba en el Mercurio hace un par de días de que la abstención sería producto del conformismo de la sociedad o de las pocas ganas de cambiar lo que a uno no le gusta. Y por otro lado también discrepo de quienes tratan de arrogarse la alta abstención para tratar de decir de que acá todo el mundo está muy desconforme y que quiere cambiarlo todo. Yo creo que es multicausal y en ese sentido hay un mensaje que todavía está por develar. Yo creo que es muy pronto para decir esta es la verdadera causa y esto es lo que tenemos que hacer. Hay que darse un poquito de espacio para escuchar también, para escuchar y pensar qué es lo que viene. Ahora, tú mencionas algo que respecto a los movimientos sociales en particular que es bien relevante y con lo que yo no estoy de acuerdo. Tú dices que están fuera del sistema y hoy día, si uno se da cuenta de los temas que marcaron la elección presidencial, fueron principalmente puestos en escena por los movimientos sociales. Nueva Constitución,
asamblea constituyente, reforma tributaria de verdad, no como el ajuste tributario del gobierno de Piñera, reforma educacional en serio, fin al lucro, desmunicipalización, gratuidad, el tema de los recursos naturales y el tema de la energía, y todos esos temas fueron planteados por gente que muchas de ellas seguramente hoy día no fue a votar, pero que sin embargo ha vuelto a valorar o ha vuelto a entender la organización colectiva como una herramienta transformadora de la realidad. Y eso no se reduce, y ese yo creo que es el principal problema hoy día, no se expresa en la institucionalidad, porque lo político se disoció de lo social. Entonces el rol que tenemos que cumplir ahora en adelante es tratar de encontrar esa síntesis entre lo político y lo social, socializar lo político, politizar lo social. Bueno, sí, precisamente lo que yo estoy postulando, Boris, va por esa línea, porque una cosa es poner un tema y otra cosa, poner algo en el sistema, poner algo, y otra cosa es formar parte de ese algo. Es justamente lo que le da potencia o le puede dar potencia a estos movimientos, que yo creo que van a ser actores importantes y creo que todo el mundo está en esa postura, es que justamente eso, si no hubieran puesto nada dentro del sistema, hubieran quedado al margen. Pero déjame terminar, como pusieron cosas adentro, pero al mismo tiempo no están adentro, sino que están, y además están organizados, todo eso efectivamente, eso es lo que les da potencia, porque por un lado pueden reclamar, y pueden reclamar con una fuerza, con una intensidad y con una energía que les da el no estar adentro y no tener que entrar a ajustes o acomodos, a negociaciones. Pero al mismo tiempo, como tienen los temas y los quieren validar, entonces participan de esa manera. Bueno, pero Fernando, eso les da fuerza. Pero es que precisamente una respuesta diferente a la reflexión que tú haces es la que nos llevó a nosotros como Izquierda Autónoma, en conjunto con muchos independientes también, a postular cargos al Parlamento. Es decir, de que los movimientos sociales no pueden cumplir solamente el rol denunciativo de decir esto está mal, señores políticos, solucionenme el problema, sino que queremos ser parte de las soluciones. Y de hecho, es más, nosotros quienes fuimos candidatos por Izquierda Autónoma, Francisco Figueroa en Ñuñoa Providencia, Daniela López en Valparaíso y en mi caso en Magallanes, dijimos durante la campaña de que no íbamos a estar disponibles para ninguna reforma educacional que no contara con la participación y deliberación del movimiento social por la educación, esto es, profesores, académicos y trabajadores, porque nos parece que hoy día lo que está en crisis o lo que tocó bancarrota es la forma de hacer política de espaldas al pueblo, en donde finalmente, que tiene su expresión quizás más burda en las manos levantadas el 2007 en el Salón Bombaras de la Moneda con Yana Proboste, Hernán Larraín, Camilo Escalón y Michelle Bachelet, aprobando una ley general de educación de espaldas a quienes se habían movilizado y puesto el tema sobre la mesa durante todo el 2006. Eso ya no es posible. Y por lo tanto, yo comparto hoy día la carta que enviaban a la tercera Nachla Burman, presidenta de la Universidad Católica, Sebastián Elwin, vicepresidente de la Universidad de Chile, de la Federación, Marco Velarde, de la Universidad Central, entre otros, en donde señalaban explícitamente de que no hay reforma posible sin la participación y deliberación del movimiento estudiantil, y agrego también a los profesores y trabajadores. Y ese es el compromiso que yo, por lo menos como futuro diputado, voy a tener y voy a cumplir. Porque a mí no me interesa solamente de que se haga una buena reforma educacional, sino también de que haya más democracia. Y eso es, yo creo, una forma de concebir la política que quedó muy en desuso en Chile hace mucho tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta, pero antes tengo que hacer una antesala. A mí hay algo que me sorprende respecto de la abstención y el análisis de la abstención. La abstención presidencial no tiene que ver nada con el binominal. La elección presidencial no es una elección binominal. Y sin embargo, tú tuviste en esta elección 9 candidatos. Tuviste gente que patrocinaba la sustentación ecológica. Tuviste gente que planteaba que los pobres tenían que ser los que estuvieran en el poder. Tuviste gente que hablaba del regionalismo como prioridad. Tuviste personas que planteaban que se tenía que nacionalizar el agua, nacionalizar el cobre. Tuviste gente como Parisi, que prometía de todo. Tenía gente como Meo, que es un caso bien curioso el de Marco Enríquez Ominami, porque él el año 2009 se presenta y una de las argumentaciones para salir tercero con 20% de los votos es que él tenía una precaria estructura partidaria, lo que era absolutamente cierta, comparado con los otros partidos. Arma durante 4 años su partido, lo inscribe en todo el país y se presenta con el mensaje más renovado, más duro, más establecido, y saca la mitad de los votos que sacó el 2009. Después tienes no sé, Jocelyn Holte
antipartido, lo que sea. Tienes a Evelyn Matei, que saca 25, tienes a Michelle Bachelet, y además tienes el movimiento AC, que puede ser que represente a gente que no tenía nada que ver con los candidatos, no quería saber nada con ellos, pero sí estaba dispuesta a ir a votar solamente para poner asamblea constituyente y cambiar de cuajo la Constitución. Por lo tanto, en ese marco, tú tienes, Gabriel, una abstención altísima, que no fue representada por una tremenda diversidad. Entonces, la excusa de la diversidad, de que aquí hay cosas que no se representan asociadas a la abstención, a mí me parece un poco pobre. Yo creo que hay un marco de indolencia enorme. Indolencia a todo. Indolencia que se traduce en básicamente el concepto. La verdad es que a mi vida, o lo que yo siento es que a mi vida quien gobierne me da lo mismo, y por lo tanto no tiene que ver con personas como lo que tú señalas, personas conscientes que están fuera del sistema, que no creen en la política, pero que sin embargo quieren generar oportunidades de otra manera. No, aquí hay personas que son de la apatía clásica, del desgano, de la pérdida de energía por la cosa política, y que tiene que ver con pérdida de educación cívica en el futuro. Fernando, hay de unas y de otras. Yo no creo que sea posible atribuirle, como decía antes, a la abstención una única causal. Pero lo que sí me parece hipócrita, sorprenderse por la alta abstención, después de que durante 24 años se promovió desde el establishment político una profunda despolitización de la sociedad, se mandó a los grupos organizados a la casa, se construyeron mall en vez de plazas públicas, se cultivó un país en donde el rascarse con las propias uñas y el individualismo era mucho más fructífero que la organización colectiva. Y eso también se traduce en la alta abstención de hoy día. O sea, es un resultado de una manera de entender la política, de privatizar la política que se haya venido llevando a cabo en Chile durante todo lo que fue el periodo de la transición. Y eso es lo que hoy día entra en crisis. Yo creo que con la alta abstención de hoy día quizás hemos tocado fondo y ahora tenemos que remontar eso. Y a mí me interesa que la gente participe en política, pero yo no le puedo tampoco pedir de que nos olvidemos de los 24 últimos años de historia y tratar de, y me parecería muy arrogante además, tratar de flojos a quienes hoy día decidieron por cualquier motivo, aunque sea por indolencia, no ir a votar, porque eso es producto de una construcción social de la que fue parte la gran mayoría del establishment político chileno, y es algo que tenemos que combatir con más organización y con más democracia. Sí, es cierto, Gabriel, pero yo creo que hay un factor de indolencia y hay otro factor que me parece, ese sí que me parece preocupante. El factor de la persona que dice mi voto no afecta a nada porque es un solo voto. Esa misma persona aprendió, porque se aprendió eso, que esa cuenta que te llegaba a ti de la luz que decía ajuste sencillo anterior y te cobraban 3 pesos, aprendió que esos 3 pesos uno tenía derecho a reclamarlos, porque la verdad es que estaba en el volumen, en la cantidad de millones de personas que recibían exactamente el ajuste sencillo anterior, donde estaba realmente la utilidad o estaba el abuso. Y aquí pasa lo mismo. Aquí la persona que dice, y creo que hay que educarla, la persona que dice mi voto no vale nada como para cambiar las cosas, piensa individualmente, cuando yo creo que se tiene que pensar en las elecciones en volumen. De acuerdo, pero no hay que plantearlo de una perspectiva de educarla paternalistamente, sino que la mejor forma de educarla es que existan mayores espacios de participación. Por eso hoy día la dicotomía en Chile ya no es dictadura-democracia, sino que yo creo que tiene que ver más con mercado-democracia. Hoy día tenemos que profundizar la democracia en todos los aspectos de nuestra vida y tenemos que también desparlamentarizar la democracia. La democracia no sucede solamente en los pasillos del Congreso, no sucede solamente en el gobierno, sino que está sucediendo, y lo he visto en Magallanes. Era muy patente en los sindicatos, lo vi en las poblaciones, lo vi en diferentes instancias de organización social que no respondían a las lógicas tradicionales. Veo que nos pusieron la musiquita. No, sigue nomás, no me quille la música, no me quille la música. No, pero espérate, es que yo no le he preguntado, creo que aportar un dato, 10,3% según el conteo del AC. Fue un 8 y tanto por ciento en la primera vuelta, ahora 10,3%. Ese es un dato. Y el segundo, preguntarte si tú eres hoy, o a partir de mañana, o técnicamente el 11 de marzo, ¿eres oposición? Bueno, yo creo que la dicotomía oposición-oficialismo pero es bien absurda y reduccionista. Yo estoy a favor de un programa, de ciertas ideas que nosotros tratamos de clarificar además durante esta segunda vuelta y no fue posible. Por ejemplo, ¿por qué muchas veces nos preguntan de por qué nosotros no apoyamos en Izquierda Autónoma a Michelle Bachelet? Bueno, porque no se dieron las condiciones para hacerlo, porque dentro de su programa se mantenían una cantidad de ambigüedades en donde no era posible saber por qué lado se iba a ir. ¿Y cómo te diferencias con Jackson, que sí lo hizo? Bueno, es una decisión legítima
legítima, pero que nosotros en Izquierda Autónoma no compartimos. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Nodo 21, hicimos este compromiso por una nueva educación, en donde convocamos a gente de diversas tendencias, académicos de diversas tendencias. Estuvo en su momento Carlos Peña, estuvo Rosa de B, Juan Eduardo García Huidobro, Manuel Antonio Garretón, para tratar de dilucidar de qué es lo que se trata esta nueva reforma educacional. Y los invito a todos... Tan diversa, digamos, de un sector... O sea, de los intelectuales que están pensando hoy día, Juan Eduardo García Huidobro, Pablo Yarzún, y lo que tratamos de hacer con este documento es, en el fondo, todas esas contradicciones o ambigüedades o convenientes ambigüedades que se expresaron, o más bien no se expresaron, los silencios del programa de la nueva mayoría, bueno, ¿cómo se llenan? Nosotros hemos dicho, y yo lo he señalado abiertamente, de que si el futuro gobierno de Michelle Bachelet se resuelve estas contradicciones en función de lo que hemos planteado desde los movimientos sociales, va a contar no solamente con el voto favorable, sino que además con un entusiasta apoyo para que se lleven adelante esa reforma. Esos silencios del programa de la nueva mayoría, ¿tú estimas que, por ejemplo, Camila Vallejo y Giorgio Jackson traicionaron al movimiento de los estudiantes al ir a apoyarlo? ¿Son cómplices de este silencio? Yo creo que los apelativos morales son muy desafortunados, y lo que yo tengo con Giorgio y Camila en ese aspecto es una diferencia política y no moral. Ahora, esa diferencia política no me impide y no me ciega de entender de que también tenemos que trabajar en conjuntos en una cantidad grande de temas en que vamos a tener convergencia. Pero yo no puedo trabajar en conjunto, por ejemplo, con el señor José de Gregorio, que señala inmediatamente que darle gratuidad a todos los estudiantes es partir al revés. O con Osvaldo Andrade, cuando señala que la sociedad chilena no está preparada para el matrimonio homosexual. O con Camilo Escalona, que nos manda a fumar opio a todos los que creemos en una asamblea constituyente. Entonces, uno ve estas contradicciones, que hay mucha gente dentro de la nueva mayoría que sinceramente apoya el matrimonio homosexual, apoya la asamblea constituyente, y uno dice, bueno, ¿cómo crees que se van a poner de acuerdo? Y por lo tanto nosotros preferimos mantener... Eso me parece un desafío súper interesante. Y por lo tanto nosotros preferimos mantener una posición de autonomía y que va a ser crítica, pero también constructiva. No, me parece muy legítimo tu posición, y solamente una pregunta final, Gabriel. Si es que hay algo que hizo el movimiento estudiantil del 2011 que fue realmente notable, es colocarle volumen de masividad a su manifestación. Así es. Salían 200.000 personas a la calle, 250.000 personas a la calle. Eso empezó a menguar el 2012, a menguar el 2013. Hoy día hay una nueva realidad. Van a salir seguramente muy rápido porque quieren hacer un statement respecto de la posición. ¿Cómo ves tú ese volumen? ¿Qué tanto sientes tú que el estudiante se compromete en una posibilidad de nuevo gobierno a manifestarse? Porque dijeron que nunca van a perder la calle. Yo creo que lo que nos ha demostrado la experiencia y la historia es que sin movilización no hay cambio posible. Y que si al final hoy día estamos hablando de los temas que hemos planteado durante este debate, en particular en la reforma educacional, es porque en algún momento salimos a la calle, nos organizamos, y eso no sucedió el 2011 de la nada, sino que fue un proceso de recomposición. Del mochilazo del 2001, o sea, de las peleas por democratización en los 90, el mochilazo del 2001, la gran experiencia que fue para todos quienes fuimos parte de las movilizaciones del 2006 y la reconstrucción del movimiento estudiantil que vino después, 2007, 2008, 2009, que fue tremendamente importante. Y por lo tanto, los movimientos sociales tienen su ciclo. Ahora seguramente vamos a vivir parte de un ciclo, pero no me cabe ninguna duda de que los estudiantes se van a seguir movilizando, porque es la única forma que tenemos de hacer realidad nuestras demandas. Gabriel Boric, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Muchas gracias Cero. a ustedes por el espacio. Fernando, muy buenas noches. Nos reencontramos la próxima semana y yo 2 minutitos más ahí en el cierre de Última Mirada. Chao, gracias. Buenas noches. Trabajar al tiro.